normativas del trabajo social. Creo que hoy más que nunca la salud pública y los médicos reconocen la importancia de lo social en los procesos de salud, enfermedad, atención. Y en ese sentido, incluso hace apenas menos de 5 años, cuando ahorita el entonces director de la Facultad de Medicina, hoy rector de la universidad, en su propio plan de estudios de la Facultad de Medicina, cambió algunas materias e incorporó nuevas materias como puede ser la de gerontología social, la ética y algunas otras que ya visten de relevancia en la formación de los propios médicos, ¿no? Ya no se quedan solamente con este enfoque biologicista de la enfermedad. Entonces, voy a reflexionar sobre 3 temas. Uno, lo que son las determinantes sociales de la salud, ¿no? La perspectiva teórica de dónde surge, cuáles son ahorita los exhortos que la propia Organización Mundial de la Salud a través de esta comisión da a los estados, a los gobiernos, el contexto en el que estamos y cómo esto impacta en la epidemiología, pero todavía esta caracterización de las condiciones de salud y enfermedad de nuestra población, cómo impacta en los servicios públicos y sobre todo en la categoría que nosotros trabajamos mucho en el ámbito de la salud, que es la familia, y las rupturas, sobre todo manera de reflexión sobre los retos disciplinarios que tenemos hoy en día en este ámbito, creo yo, tan importante y tan relevante, ¿no? Y bueno, el primer punto sobre las determinantes sociales de la salud, y bueno, sí, mírame el tiempo, chicos, por favor. Sí, no, vamos bien, vamos bien. Luego yo, en algunos puntos, soy porque me quedo mucho tiempo. No, sí, te puedes quedar más tiempo. Cualquier cosa. Exacto. Le quedan 10 minutos. Bueno, este señor, llamado Marc Lalonde, en la década de los 70, él era el ministro de Salud Pública en Canadá y él fue quien encargó un estudio epidemiológico para conocer cuáles eran los factores o los motivos por los cuales la población de Canadá moría y enfermaba. Al final, un grupo de epidemiólogos, ¿no?, junto con él, elabora, y él es el que presenta este documento que es considerado como la ruptura o el proceso en el cual se comienzan a consolidar y comienzan a identificarse que existen factores sociales que determinan la salud y la muerte de las poblaciones. A New Perspective on the Health of Canadians, ¿no? Una perspectiva de la salud de los canadienses, ¿no? Y en la publicación de este documento y que él presenta, es esta ruptura en la cual se identifican estos procesos o estos factores sociales en los cuales tienen incidencia en la salud, sobre todo en esta población canadiense, ¿no? A partir de este hito, ¿no?, Lalonde identifica que las determinantes sociales de la salud son ese conjunto de factores, tanto personales como sociales, económicos y ambientales, que van determinando el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. Y en este primer documento, Lalonde identifica 4 factores, ¿no? El factor medioambiental, relacionado con todos los factores físicos, biológicos, de contaminación, del agua, de atmosférica, incluso de factores socioculturales o psicosociales de las comunidades. El segundo está relacionado con los estilos de vida, es decir, ese es a nivel individual, cómo es su forma de alimentarse, de qué se alimentan, cómo viven, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 90 comienza a marcarse mucho el concepto de estrés como una determinante de la calidad de vida de las poblaciones, y ahorita pues es inevitable que nosotros no hablemos del estrés en los factores sociales de la salud, ¿no? La actividad sexual, la utilización de los servicios de salud, etcétera, ¿no? El tercero es sobre la biología humana, y esto está relacionado sobre todo a los aspectos genéticos y cómo van determinando o son factores de riesgo para que ciertas poblaciones desarrollen determinadas enfermedades. Ahorita les voy a poner unos ejemplos porque algunas personas considerarían que el factor genético ya no es una determinante social de la salud. Sin embargo, sí hay enfermedades que son de herencia genética y unas que son de factor de riesgo para desencadenar ciertos padecimientos. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Cáncer de mama. Hay un cáncer muy específico que es el cáncer hereditario, ¿no? Y, por ejemplo, hay enfermedades como la enfermedad de Huntington, que veíamos en el Instituto de Neurología, que es 100% autosómica dominante, ¿no? Cada hijo de un padre o de una madre que presenta el gen del Huntington tiene el 50% de probabilidades de padecer la enfermedad. Entonces, nosotros en Iztapalapa tenemos muchas familias, ¿no?, donde hay 3, 4 integrantes de una enfermedad neurológica,
y que desafortunadamente aún no tiene cura, ¿no? Y como estas, pues hay otras enfermedades genéticas ahora. Y tenemos también aquellos relacionados con los servicios de salud, que tienen que ver con la calidad, la accesibilidad y el financiamiento, para que las personas accedan a servicios de salud desde el enfoque preventivo, ¿no? Solamente desde la atención. Entonces la LONDE primero, al publicar lo que encontraron estos investigadores, pues los define de esta manera y ubica estos 4 tipos de determinantes sociales de la salud, ¿no? Posteriormente, prácticamente este es un esquema que ha sido muy publicado sobre cómo la salud es un campo multidimensional, pero también resultante de la complejidad de la interacción de estas 4, al menos, dimensiones, ¿no? Al menos, y lo digo, porque ha sufrido modificaciones las determinantes de salud que ahorita la Comisión de la Organización Mundial de la Salud le ha sumado, ¿no? Posteriormente, han existido modificaciones al concepto derivadas de varios tratados, de varios encuentros a nivel internacional que han tenido los estados, sobre todo cuando manda reunión la Organización Mundial de la Salud o hay reunión de gobernadores, ¿no? Por ejemplo, a finales de los 70 es cuando se da el informe de la LONDE, luego se firma la Carta de Ottawa, hay una renovación sobre todo de algunos indicadores de América Latina, y hasta la década de los 2000 es cuando se integra la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Prácticamente en los 2000 es cuando comenzamos a identificar que existe como este boom de mirar a que la salud no solamente es algo biológico, ¿no? Aunque ya había precedentes o antecedentes anteriores a esta situación, ¿no? Y entonces, a partir casi hace 10 años, casi una década, pues lo que llama la OMS es a decir que hay que subsanar las desigualdades en una generación, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque este concepto se ha modificado con la creación de la Comisión de las Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, en el cual hace 10 años definió como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, ¿no? O sea, ya no solamente es el cómo vivimos, sino el cómo nacemos y también incluso el cómo vamos a morir. Porque incluso muchas cuestiones de salud se van determinando desde la gestación, ¿no? Y algunas otras, pues también tienen impacto en los procesos de morir. Y en ese sentido, cuando identifican las determinantes sociales de la salud, comienzan a identificar que hay determinantes estructurales de la salud y que hay determinantes intermedios de la salud, pero también hay determinantes individuales de la salud. Todas las determinantes, si bien están integradas, cada una tiene ciertas dimensiones y no todas son responsabilidad del sujeto, ¿no? Sino también hay una responsabilidad macroestructural. Entonces, aquí, en estas determinantes estructurales de las desigualdades, tenemos el contexto socioeconómico y político, ¿no? Las políticas de salud que se van implementando, los dineros que se asignan a las políticas públicas, a las instancias, el cómo se atiende la salud en un país. Eso va marcando ejes de desigualdad en función del género, del sexo, de la clase social, de la etnia y de algunas otras categorías como incluso también la edad. Y tenemos determinantes intermedios e individuales que tienen que ver con los factores biológicos y los factores psicosociales, ¿no? Hoy en día es innegable pensar que vivimos en México en un sistema de salud desigual. Tenemos, ¿por qué? Porque desde las mismas políticas y desde la misma legislación separamos a la población. A pesar de que es un derecho a la salud, separamos el derecho a la salud en población derechohabiente y población no derechohabiente. Y eso no solamente implica el acceso a servicios de salud, sino también implica a todo lo que llamamos un sistema de seguridad social. A pesar de que en gobiernos anteriores se creó el Seguro Popular, que es un seguro paliativo, ¿no? Solamente se dedicaba a dar tratamiento paliativo a ciertas enfermedades, ¿no? que se consideran de gasto catastrófico a las familias y a la población en general. No obstante, quienes se enfermaban no tenían todas las condiciones de seguridad social que tienen quienes somos derechohabientes. Quienes somos derechohabientes, te puedes enfermar y sabes que tu plaza o tu lugar está allá. Sabes que vas a seguir siendo asalariado y vas a seguir recibiendo un salario, ¿no? Tienes esa posibilidad de enfermarte y saber que tu trabajo está ahí.
quienes no son derechohabientes no tienen todas esas condiciones, ¿no? Y en ese sentido, el Seguro Popular en su momento funcionó como un paliativo para atender sobre todo pacientes con cáncer, ¿no? Que son los que se han incrementado, pero no tienen todas esas condiciones de seguridad. Y realmente hoy, ¿no? Con un nuevo gobierno, vamos a ver cómo se estructura esta política en salud y cómo efectivamente se tienen que trabajar estos ejes de desigualdad. Ahorita con el ejercicio de cáncer, ¿no? Sobre todo con cáncer de mama, vamos a ver cómo todos estos ejes de desigualdad se presentan, ¿no? Porque ¿quiénes son las que acceden menos a los servicios de salud? Las poblaciones rurales. Y entonces aquí está marcado la etnia, ¿no? Si eres población urbana o si eres población rural, los rurales son los que tienen menos acceso a los servicios de salud, menos acceso a aspectos preventivos o de promoción de la salud que las poblaciones urbanas. Y eso también lo va marcando incluso la edad, ¿no? Hay políticas que privilegian la edad, pero también hay una nueva categoría que incluso yo agregaría, que es el género, y que tiene que ver con aspectos socioculturales. Por ejemplo, los hombres mueren más de cáncer de próstata que mujeres de cáncer de mama, pero se le da mayor atención a cáncer de mama, porque los hombres acuden menos a servicios de salud, y eso tiene que ver con cuestiones socioculturales, ¿no? Con patrones que tenemos. Y entonces, a partir de la integración de esta comisión, pues las determinantes sociales se estructuran en 3 niveles, ¿no? El individual, el comunitario y el estructural. A partir de esta década, prácticamente este es el esquema que maneja la Organización Mundial de la Salud para identificar cuáles son las responsabilidades, ¿no? A partir de estas dimensiones, ¿no? Aquí tenemos a los sujetos y comunidades. Obviamente cada uno de nosotros está marcado por estas categorías de edad, de sexo, de factores físicos y genéticos, pero lo que a nosotros nos corresponde en este nivel individual son los estilos de vida que nosotros ejercemos, ¿no? Esas formas de comer, de ejercitarse, de atender a la salud, etcétera. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. A nivel comunitario o a nivel grupal, lo que nos competen son las redes sociales, pero ya a nivel macroestructural ya tenemos todos aspectos, sobre todo económicos, políticos, culturales y medio ambiente, y sobre todo cómo se va a atender en términos de política estas enfermedades, pero no solamente desde la atención, sino desde la prevención, ¿sí? Y en ese sentido, prácticamente a partir de eso y de los informes mundiales sobre enfermedades que tienen los países e incluso los continentes, la OMS recomendó a través de la Comisión de Determinantes de la Salud, al menos hizo 4 recomendaciones que ustedes las pueden buscar y están como de manera muy ampliada en las recomendaciones que tiene la OMS. Casi no se ve porque lo puse en morado, pero la primera tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la población, que implica mejorar el bienestar de niñas, de mujeres, de adultos mayores, pero también de favorecer las condiciones en las que nace la población y sobre todo para el desarrollo de la primera infancia y de la educación para los niños y las niñas, ¿no? Si bien, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ahorita las campañas de vacunación son públicas, ¿no? Hay una cartilla, un cuadro, un esquema básico de vacunación. Quienes somos padres sabemos que cuando vas al centro de salud, la vacuna no la hay. Y tienes que estar buscando o en diversos centros de salud la vacuna, si bien nos va, y lo otro es comprar la vacuna en el sector privado, ¿no? Por ejemplo, la vacuna que más se acaba en noviembre y en diciembre es la de la influenza ahorita, ¿no? Y realmente quienes tenemos la posibilidad de que tengas carro o de que pagas un taxi, si no la tienes en ese centro de salud, te movilizas al otro y al otro y al otro, ¿no? Hasta buscarla. Pero las madres de familia que van solas con sus hijos, que van con la pañalera, que van con el hijo, o sea, no tengo la vacuna hasta el próximo mes, la señora se presenta hasta el próximo mes, pero en el mes el niño puede enfermar. Entonces, sí tenemos a pesar de que, insisto, hay una campaña de vacunación, hay un esquema general de vacunación, las vacunas siempre están escasas. Y eso no se dice y no se escribe, ¿no? Porque se dice, se vacunaron a tantos en la campaña, pero la parte cualitativa que decía el maestro, ¿qué trabajo nos cuesta conseguir las vacunas, ¿no? Hay vacunas que son muy costosas. Ahora que yo hace casi 2 años que tuve a mi hijo, y había una vacuna que creo que es, bueno, ellos dicen que es muy cara porque el frasquito cuesta 7,000 pesos y ese frasquito creo que alcanza la dosis como para 10 niños. Esa vacuna, creo que es la primera, no recuerdo cuál es su nombre, esa vacuna nada más la abre una vez a la semana. Y entonces,
Para ese centro de salud te tienes que ir a formar a las 6 de la mañana, aunque no se la pongan a esa hora, para estar anotado dentro de los 10, ¿no? O sea, realmente es muy complejo encontrar las vacunas de ese esquema básico. Número 2, ¿no? Ahorita tenemos grandes problemas en la población, sobre todo en las mujeres gestantes. Tenemos esta dicotomía, que bueno, ya lo discutirán con el maestro Eli más adelante. Mujeres que se embarazan a muy temprana edad y mujeres que se embarazan a muy tardía edad, como su servidora, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas, pero también hay cuestiones de salud que favorecen y desfavorecen en estos ambos grupos de edad, porque tenemos esa dicotomía. Así como las mujeres a muy temprana edad que están embarazadas tienen factores de riesgo para que sus hijos nazcan con discapacidad, también los tenemos las madres añosas, ¿no? Se van incrementando también esos factores de riesgo con la edad. Pero aparte hay algo muy interesante. Las mujeres que ahorita presentan preeclampsia y eclampsia son las mujeres que están como en la etapa mejor para tener un hijo, las que están como entre los 20 y los 30 años. ¿Y por qué presentan preeclampsia y eclampsia? Porque muchos están determinados por las cuestiones sociales. O no van a sus consultas subsecuentes de revisión médica en el embarazo, o presentan obesidad, ¿no? Y no siguen las recomendaciones médicas de cuidado en el embarazo. Entonces muchas llegan a emergencia obstétrica por estas circunstancias y muchas están condicionadas por determinantes sociales de la salud. Tenemos en una investigación que hizo un maestrante de esta generación que acaba de egresar de la maestría en trabajo social, encontrábamos que valorando las determinantes sociales de la salud, las mujeres no tienen acceso al nivel preventivo de servicios sociales, ¿no? de atención a la salud. Y para ir al hospital o al centro de salud les queda más de 1 hora y no cuentan con los medios de transporte adecuados para poder acudir a sus citas subsecuentes, ¿no? Entonces realmente es una situación compleja en esta primera infancia para poder, y esa es la primera infancia, ¿no? Ya después veremos que hay, por ejemplo, en niños neonatales hay otras circunstancias que también van determinando su salud. Luego hace la recomendación de mejorar las condiciones de trabajo, de formular políticas de protección social dirigidas a toda la población y crear las condiciones que permitan envejecer bien. Y esto ha sido también una de las cuestiones que más ha estado tratando, sobre todo los gobiernos, de poder ejecutar, porque tenemos cada vez horarios más ampliados de trabajo, cada vez hay menos empleos con derecho a audiencia, ¿no? Ahorita con el nuevo gobierno se supone que vamos a seguir un nuevo esquema y vamos a apostar al sistema único en salud, ¿no? Que sería a lo mejor lo ideal, pero vamos a ver cómo se manejan el sistema financiero de la protección social, ¿no? Por otra parte, nos llama también a luchar contra la distribución desigual del poder, del dinero y los recursos, así como a combatir la inequidad sanitaria y las disparidades en las condiciones de vida, ¿no? Esto también tiene implicaciones importantes porque los sistemas de salud no se dan abasto, sobre todo porque las enfermedades que ahorita tenemos en el contexto epidemiológico de nuestro país son enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Una vez que alguien enferma de diabetes mellitus, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es un tratamiento que se va a seguir de por vida, y si el paciente no se adhiere al tratamiento, pues hay 2 situaciones, al menos 2, que pueda desencadenar y que son muy costosas para el Estado y para la familia, ¿no? Que pueda llegar a ser un enfermo renal crónico, o que pueda tener una enfermedad, pueda generarle alguna discapacidad, como puede ser el amputarle una pierna, el que pierda la visión, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones cuando la población no se adhiere y cuando hay inequidad sanitaria. Precisamente hay una inequidad desde el momento en que no todos accedemos a los servicios de salud y al ser considerados como población derechohabiente y población no derechohabiente, ¿no? También nos llama a medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Bueno, no es un tema, la verdad, para una sesión del diplomado, cómo se miden las enfermedades en el país. Realmente no hay un sistema único de medición en el país. Hay una forma de cómo lo reporta el ISSSTE, una forma de cómo lo reporta la Secretaría de Salud. Las estadísticas no siempre son confiables, ¿no? Porque hay cuestiones, incluso hay muertes que pueden considerarse del sistema de salud, pero se consideran también de orden judicial, como puede ser el suicidio. En el ámbito de la salud es donde se reportan los suicidios, pero para que se reporte como suicidio tiene que haber un proceso ministerial y hasta que el Ministerio Público lo sancione como suicidio es cuando lo reporta.
Y luego también, por ejemplo, hay claves que son diferentes en los sistemas de salud y no se reportan de la misma manera. Les puedo decir que con el cáncer de mama pasa algo parecido, ¿no? Por eso incluso ahora que terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de sus grandes ejes era que existiera solamente que todas las instancias encargadas de tratar el tema del cáncer, ¿no?, hicieran una nomenclatura para que de esa manera todas brindaran un sistema de evaluación del número de pacientes que tienen, del tipo de cáncer que tienen. Incluso se instruyó al Estado a generar una lista de pacientes, ¿no?, enfermos de cáncer, de todos los tipos de cáncer. Esa es una de las grandes situaciones que se van a atender ahí, pero realmente la evaluación de la política pública en salud, efectivamente por todas estas cuestiones tanto biológicas como sociales que intervienen, tienen diferentes indicadores de medición. Y ahorita también les voy a poner un ejemplo de cómo se reportan y cómo dos instancias del Estado pelean la forma de medir una cosa que pareciera ser absurda, ¿no? Ahora se van a reír cuando les diga el ejemplo. Bueno, ¿cuál es el contexto que desafortunadamente hoy en día tenemos? ¿Por qué? Porque tenemos un contexto con enfermedades que marcan a la infancia, a la juventud, a la adultez y a la vejez, ¿no? Realmente hablar de cada una de las enfermedades en cada uno de estos grupos de edad ameritaría una sesión, ¿no?, y más, sobre todo porque en las enfermedades sí vemos que hay determinantes sociales de la salud que van marcando estos procesos, ¿no? A lo mejor ustedes ya conocen este perfil epidemiológico que tenemos, ¿no? Y ahorita lo que hacemos muchos cuando trabajamos estos datos es sobre todo contrastarlo con la década de los 50, ¿no? O por ejemplo ahorita que ya ha pasado tanto tiempo con la década de los 2000. Entonces, la esperanza de vida al nacimiento se ha incrementado. En la década de los 50, hombres y mujeres aproximadamente vivíamos 50 años. Ahorita vivimos 75 años. Y eso se debe a factores económicos, políticos, culturales. Y les voy a decir algo, que no tiene el esquema de las determinantes sociales de la salud, al desarrollo de la tecnología. Gracias al desarrollo de la tecnología, hoy también cada vez vivimos más. Desafortunadamente, vivimos en peores, o envejecemos en una peor calidad de vida. Pero realmente el desarrollo de las vacunas, ¿no?, el que las vacunas ya fueran de un esquema gratuito, el que, por ejemplo, en la década de 1990 y el 2000, se considera la década del cerebro porque a partir de todas las investigaciones que se permitieron desarrollar a partir de la tecnología, ya se identificó que quien coordina todo el cuerpo humano no es el corazón, sino el cerebro, ¿no? El cerebro es el que siente, es el que piensa, es el que manda, es el que instruye, ¿no? Incluso hasta los elementos que toma un médico para determinar muerte, ¿no?, cuando hay alguien con muerte cerebral y todas estas cuestiones, incluso hasta cambiaron sus propios criterios, porque ahora más bien la muerte se basa en los criterios que tengan el neurólogo a partir de los indicios que del cerebro, ¿no? Y en ese sentido les digo, cada vez apostamos a que vamos a vivir más, ¿no? Ya hay cada vez gente que vive más allá de los 95 años, de los 100 años, ¿no? Entonces, se supone que vamos a ir incrementando esta esperanza de vida de nacimiento. En cuanto a la mortalidad, pues ha disminuido sobre todo entre los 0 y los 4 años, precisamente por todo esto lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, en sexenios anteriores, el término de las parteras, antes que había sido muy estigmatizado, señalado, lo que se hizo fue preparar mejor a las parteras, recuperar esa cuestión sociocultural y más bien capacitarlas para que atendieran de mejor manera a mujeres que viven en poblados, en áreas rurales y que les es de difícil acceso a servicios de salud. El año pasado yo hice un seminario de trabajo social de casos, luego les voy a decir por qué, y colegas de nosotros que están en áreas de la salud fueron a exponer los casos que atienden y que consideraban que eran como muy complejos de intervenir para trabajo social o que marcaban unas nuevas rutas de intervención, ¿no?, o desafíos de intervención para el trabajo social. Y me llamaba la atención porque fue una colega de pediatría y ella exponía el caso de una comunidad en donde los hombres eran los que se hacían cargo del parto de sus mujeres. ¿Y de dónde aprendían los hombres? De un libro que tenían en la comunidad de cómo atender los partos. Eso yo no lo había escuchado, ¿no? Generalmente son las mujeres las que tienen los partos de otras mujeres y en este caso era el hombre el que atendía, cada hombre atendía el parto de su mujer, ¿no? Y de una comunidad de Guerrero.
luego les paso ahí el dato, pero la compañera nos expuso el caso. La mortalidad por todas sus causas pues también ha disminuido, ¿no? Y aquí esto que marca la flechita roja es porque es lo que se ha incrementado, ¿no? Las enfermedades de transmisión relacionadas con la nutrición y la reproducción, si bien han ido disminuyendo, lo que ha ido aumentando son las enfermedades no transmisibles o las que llamamos crónico-degenerativas, pero también las lesiones accidentales e intencionales. Todas esas se han incrementado, sobre todo las lesiones accidentales son aquellas e intencionales, son el suicidio, el homicidio, los accidentes viales, y ahorita vamos a ver que todas esas están relacionados, sobre todo los que más mueren en vías públicas, con los varones, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, el perfil epidemiológico es mucho más amplio y realmente en la maestría en trabajo social tenemos esta materia que se llama demografía social. Tal vez hoy en el nuevo plan de estudios de la escuela se logre incorporar esta materia porque es muy importante conocer, independientemente de los procesos de salud, con quiénes estamos interviniendo y cómo podemos configurar nuevas estrategias de intervención. Pues ya saben ustedes, somos muchísimos habitantes en nuestro país, ¿no? Este porcentaje del país, la mayoría, casi el 50% somos mujeres y el 48% restantes son hombres, y prácticamente existen 95 varones por cada 100 mujeres, ¿no? La edad mediana de la población ahorita es de 26 años y, por ejemplo, eso va siendo un indicador para que el gobierno o los gobiernos lo retomen en el tipo de políticas públicas que tienen que realizar, no solamente en políticas públicas de salud, sino escolares, económicas, etcétera. Nunca ha existido tanta población joven en nuestro país como existe en esta década, ¿no? Y vamos a ver que en décadas subsecuentes este promedio de edad de la población va a cambiar de manera radical. ¿Por qué? Porque la población va a ir envejeciendo. Y el índice de envejecimiento también se va incrementando. En el 2010 era de 21 personas por cada 130 adultos mayores, pero en el 2050 se estima que va a haber una relación de 130 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Es decir, vamos a ser más los adultos mayores, me incluyo, que los jóvenes, ¿no? Y la esperanza de vida al nacimiento, como les decía, es de 75 años y se va a ir incrementando. Esto es un ejemplo, es una lástima que no se vea muy bien, de cómo, les voy a explicar por qué y cómo se ha impactado en la conformación de esta pirámide demográfica y de este perfil epidemiológico. Pero bueno, aquí dice, no se le olvide su 0.21. ¿Por qué? Los niveles de fecundidad, como ustedes saben, y lo han vivido a lo mejor en familia, en la comunidad, ustedes han visto que existe un descenso de la fecundidad desde la década de los 60, prácticamente en los 80 es cuando se da un descenso de la fecundidad, es decir, cada vez las familias, los hombres y las mujeres, las parejas deciden tener menos hijos, ¿sí? Y entonces, si en la década de los 60 había 7 hijos por cada mujer, en esta década, en el 2010, es de 2.21 hijos, ¿sí? Y entonces, ahí tiene una pelea el CONAPO con el INEGI. INEGI dice que no podemos reportar que en promedio las mujeres tienen 2.21, porque ¿qué sería tener 0.21? Un brazo, una pierna, ¿no? Por eso el esquema es de no se le olvide su 0.21, ¿no? Y el CONAPO es el que siempre ha dicho INEGI, o sea, tú no puedes reportar que las mujeres tienen 2.21 hijos. Tienen 2 hijos, ¿sí? Eso es estadísticamente viable, pero biológica y socialmente inconcebible, ¿no? Por eso encontré esta caricatura, precisamente haciendo este análisis, dije, no, es que esta está buenísima, ¿no? Porque aquí está su hijo y su 0.21, ¿no? O sea, realmente en promedio las mujeres tenemos 2 hijos, ¿no? Pero pues la tendencia va a ser a bajarlo a 1. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando manejamos la parte estadística de la epidemiología, porque es muy fácil decir, en promedio las mujeres tienen 2.21. No habrá alguien que nos diga hasta que es 0.21. Entonces, efectivamente, la estadística nos permite comprender un problema más macroestructural, pero lo cualitativo, complementado, es lo que efectivamente nos va a dar el panorama de cómo estas complejidades y las determinantes sociales y lo biológico se conjugan para presentar un panorama que hoy en día tenemos, ¿no? Y lo único que nos presentan son desafíos de intervención y de investigación. Entonces, si bien ha disminuido
el índice de fecundidad en las mujeres, también hoy en día tenemos, les digo, esta problemática, que el grupo de mujeres con mayor número de nacimientos es el de 20 a 24 años de edad. Y la realidad que tenemos, ¿no? Niñas embarazadas, adolescentes de 14, de 16, de 18 años, pero también mujeres añosas. Y casi nadie nos investiga las añosas, investiga las adolescentes, ¿no? Y entonces una muy buena investigación sería cómo afrontamos las madres, ¿no? Ya de 35 a los 40 y tantos, esos procesos de embarazo, ¿no? Porque muchos criticamos a las jóvenes, pero ¿y qué pasa con las añosas, no? Luego, por otra parte, destaca que en el país ocurren 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad, y eso ha ido consolidando una política pública hacia a evitar que las adolescentes, ¿no? Se embaracen o tengan hijos, ¿no? Lo cual es también ha derivado en algo muy polémico, ¿no? Y también yo les decía, la natalidad en menores ha descendido, ahorita prácticamente es de 14 niños por cada 100,000 nacimientos, cuando antes era mucho mayor, ¿no? Era de prácticamente 66. Luego, les voy a presentar las pirámides demográficas por década para que veamos cómo va cambiando y cómo se prevé que va a cambiar, ¿no? Esta era la pirámide poblacional que teníamos en los 2000. Aquí está por sexo, mujeres y hombres. Si ustedes ven, la parte ancha estaba colocado entre la población de 0 a 14 años de edad y la población prácticamente mayor de 60 años, este piquito apenas si se comenzaba a ver, ¿no? Prácticamente no vivía mucha población mayor, sobre todo aquella mayor de los 80 años, ¿no? En el 2010, prácticamente hace ya casi una década, esta pirámide de la población fue disminuyendo en la población de 0 a 9 años. Si ven ustedes, aquí se va incrementando en la de los adolescentes, ¿no? De más de 10 a 18, y la población mayor a 60 años va como incrementándose, pero la parte media de la pirámide va haciéndose más ancha, ¿no? Luego en el 2020, que es el próximo año, prácticamente población de 0 a 14 disminuye y va incrementándose de manera importante la población adulta mayor. Aquí obviamente hay un fenómeno que ahora, si viene la maestra Casas, hay un fenómeno de envejecimiento femenino en la población. Para desgracia de los hombres, las mujeres vivimos más, ¿no? Vivimos mucho más las mujeres que los hombres. Y ahí inciden determinantes sociales de la salud, porque los hombres pues mueren en otra situación, no existen, son los que menos se cuidan en la salud, pero también son los que más mueren en cuestiones, yo les decía, accidentales, ¿no? Entonces, pues las mujeres enviudamos, y eso, pues hay una cuestión social muy importante, ¿no? Nos quedamos a vivir con los hijos, o ya ahora nos mandan a los hogares, ¿no? A las residencias para adultos mayores, o nos volvemos a juntar y nos volvemos a casar, ¿no? Entonces, sí es un proceso, el envejecimiento femenino es un fenómeno muy interesante, que devela aquí algunas situaciones de por qué en estos procesos de salud y enfermedad vivimos más las mujeres, ¿no? Bueno, y en 10 años, prácticamente la pirámide de población será esta, ¿no? Disminuyen los menores y los niños, y se aumenta, aquí ya se ve muy bien, se ve a los adultos mayores, pero el grueso de la población, o sea, si sus hijos, si ahorita son adolescentes, pues van a estar en este grueso de la población, ¿no? Va a ser la parte muy gruesa, la población adulta, ¿no? Y ahí va a ser todo un reto para el sistema de salud, para el sistema financiero, que tengan empleo, que tengan sistema de gratuidad de salud, y por las enfermedades que hoy en día tenemos, ¿no? Para el 2040, pues ya no las espanto, pero miren aquí cómo viven más las mujeres y cómo efectivamente hay cada vez menos niños, ¿no? Y de alguna manera impacta mucho en esta pirámide demográfica, y ahorita les voy a decir, impacta mucho el hecho de que cada vez decidamos no tener hijos, ¿no? Y entonces, yo les decía, desde la década de los 80 es cuando se comienza a marcar el hecho de que la población comienza a existir un proceso epidemiológico totalmente diferente, donde las enfermedades no transmisibles son las que comienzan a aparecer en nuestra población, y otras enfermedades van como disminuyendo, ¿no? Junto con las lesiones. Bueno, aquí le falta otra rayita que no se ve, pero ahí está.
¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Las principales causas de mortalidad, de acuerdo al INEGI hace 5 años, pues son estas. Las 5 primeras son enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, que ahí engloban todas las cuestiones de cáncer, y los accidentes, ¿no? Son las 5. En cualquiera de las 5 podemos encontrar determinantes sociales de la salud, ¿no? En todas, no hay ninguna, y sobre todo en la de los accidentes, es totalmente determinantes sociales de la salud, ¿no? Pero ¿qué tenemos también? Muertes de tráfico de vehículos de motor, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares. Por ejemplo, ahí hay muchas investigaciones basadas en el estrés, ¿no? Con la enfermedad cerebrovascular, en las agresiones, es totalmente social. En el EPOC, que es algo social, porque el EPOC generalmente le da a los fumadores, en primer lugar, y cada vez ya, porque ya hay cada vez menos personas que cocinan con leña y que aspiran el humo de leña, ya cada vez son menos, pero son las dos principales causas del EPOC, la influenza y la neumonía, ¿no? Como los males de este siglo, y afecciones en el periodo perinatal y la insuficiencia renal, que quien trabaja en la salud sabe que la insuficiencia renal generalmente se detona de una diabetes mellitus no cuidada, ¿no? Entonces, la verdad es que no la tiene fácil el gobierno de AMLO, porque son enfermedades sumamente costosas y en las cuales la población tiene poco apego al tratamiento, ¿no? Y tratamientos sumamente costosos. En el caso de la mortalidad por sexo, pues no cambia mucho esta condición, ¿no? Se sigue preservando en los hombres las enfermedades del corazón, la diabetes, los homicidios, la cirrosis y la enfermedad cerebrovascular. Y en el caso de la mujer, pues igual aparece la diabetes, la cardiopatía, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades crónicas y la enfermedad hipertensiva. Pero aquí sí ya empieza a aparecer el cáncer de mama como uno de los males que más aqueja a las mujeres, ¿no? De hecho, el cáncer de mama es el cáncer que más, en el grupo de la población femenina, es el cáncer más representativo, ¿no? Y aquí en el caso de los hombres, pues aparecen al menos dos causas de muertes que son totalmente sociales, que es la de homicidios y la de accidentes de tráfico, ¿no? Y entonces, entre estas 3 principales causas de mortalidad, ¿qué es lo que tenemos? Determinantes sociales, por donde le busque. En todas incide, sí hay un componente importante genético, pero realmente lo que hace que detone mucho la enfermedad son estas determinantes sociales de la salud. El acceso a los servicios, el estilo de vida, las condiciones en las que vivimos, etcétera, son las que van detonando esa situación, ¿no? Ejemplo 1. El cáncer de mama es muy desafortunado, es un tumor maligno que se origina en las células del seno y que este se va generando porque es una mutación anormal y al final de cuentas se va multiplicando, ¿no? Lo que dice incluso, yo les digo que ahorita para muchos padecimientos la Secretaría de Salud ha hecho manuales, ha hecho guías y tiene, ya se me olvidó cómo se llama, déjenme acordarme cómo se llama, pero bueno, reconoce que en el caso del cáncer de mama hay cánceres de mama, ¿no? Que tienen que tienen factores de riesgo. Para empezar, en el cáncer de mama sí efectivamente existe un factor de riesgo que es el hereditario y son sobre todo quienes tienen gen, que denominan el BRCA1, el BRCA2 y el P53, ¿no? Pero también hay otros factores biológicos. Unos son los genéticos y otros son biológicos, ¿no? Como por ejemplo es el inicio temprano de la menstruación, por ejemplo a los 12 años, 11 años, el embarazo tardío, pero también el no embarazarse o el no amamantar, lo considera como factores de riesgo, ¿no? Sí, así dicen mis alumnas, ¿no? Ya vamos contando casi todos, ¿no? Pero también el comienzo de la menopausia después de los 55 años de edad, ¿no? Todos esos son biológicos. Y dentro de los sociales tenemos el no mantenerse físicamente activa, la obesidad o el sobrepeso, tener mamas densas, o sea, quienes dicen que qué bueno que son como talla 38, o sea, hasta eso es un factor de riesgo, ¿no? El prolongado uso de hormonas, por ejemplo, el que las mujeres utilicen durante tiempos muy prolongados anticonceptivos hormonales, también se considera un factor de riesgo. El tener antecedentes familiares de cáncer, que por ejemplo esa es una predisposición genética, pero no solamente de cáncer de mama. Yo estuve haciendo el año pasado tengo la cátedra Vasconcelos y estoy dedicada al estudio ahorita del cáncer.
Y en todas las mujeres que yo entrevistaba de cáncer de mama, todas tenían al menos un familiar con un antecedente de otro tipo de cáncer. No necesariamente de mama, ¿no? Pero sí cáncer de colon, cáncer de estómago. Las mujeres referían que tenían un primo, un tío, un papá o la mamá que tuvo otro tipo de cáncer diferente al cáncer de mama. Ya son familias que tienen estas condiciones, ¿no? Les decía, los tratamientos previos con radioterapia, el consumo de tabaco y el de alcohol. El consumo de tabaco es malísimo. Y la verdad es que, o sea, con todas las campañas que existen y con toda la aprobación de hace casi 5 años, donde los eslogans en las cajetillas de cigarro ya eran como más violentas, o sea, la gente no deja de fumar, ¿no? Y realmente el fumar está totalmente comprobado que es un factor de riesgo para desencadenar diversas enfermedades, no solamente el cáncer, ¿no? Sino otro tipo de enfermedades, ¿no? El no amamantar, que era lo que les decía, el presentar estrés, depresión o ansiedad principalmente, ¿no? En el caso de los hombres no cambia mucho, pero por ejemplo yo les decía, los hombres sufren cáncer de mama, sí lo sufren, pero prácticamente ellos sufren el 1% del total de todos los cánceres de mama. Es muy raro, pero sí existen hombres con cáncer de mama. Lo que pasa es que en el cáncer de mama en los hombres es como mucho más, se me olvidó también el término, se propaga más rápido el cáncer de mama en los hombres precisamente por la poca densidad mamaria que tienen, y entonces llega más rápido a los huesos. Ese es el asunto con el cáncer de mama. También tienen una predisposición genética quienes tienen el BRCA2 o el síndrome de Kifner y esta mutación genética, y aparte de tener factores de riesgo como las mujeres, ¿no? El consumo de alcohol, la obesidad, la exposición a altas dosis de radiación, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente entre los factores de riesgo de cáncer de mama tenemos edad y sexo, que son los factores biológicos, que no son los determinantes sociales. Los antecedentes familiares, que son las determinantes genéticas, que nos hablan los determinantes sociales. Tenemos el ciclo menstrual, ¿no? Y el embarazo tardío, que es algo biológico, ¿no? La obesidad, la radiación, el consumo de bebidas alcohólicas y la hormonoterapia y la alimentación deficiente, pues tiene que ver con las determinantes sociales de la salud, que prácticamente es de índole individual, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos también aquí? La edad es un factor de riesgo para el cáncer de mama. La mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama lo tienen después de los 50 años y se acentúa en la población adulta mayor después de los 60 años. Entonces prácticamente 1 de cada 8 mujeres que tiene o va a desarrollar este cáncer se encuentra en pacientes mayores de 65 años de edad y sobre todo en los 70 años de edad, ¿no? Aquí la edad para todos los tipos de cáncer es un factor de riesgo, sobre todo, insisto, para el cáncer de mama. El grueso de la población que tiene cáncer de mama es población mayor a 60 años de edad, ¿no? Y bueno, hay algunos estudios que señalan que se debe a que pues ya las células ya no se regeneran con la mayor rapidez que en la juventud, ¿no? Y pues hay un cúmulo también de los factores de riesgo a esa edad, ¿no? Entonces precisamente por eso se detona más los cánceres de mama a esta edad, pero ahorita nos hemos encontrado que hay mujeres con cáncer de mama, digamos jóvenes, como entre los 40 y los 50 años de edad, ¿no? O menos. Y las que tienen menos edad es porque tienen antecedentes hereditarios de cáncer de mama. Revisen los expedientes y tal vez muchas de ellas tienen esa carga genética, sobre todo una abuela, la mamá o una tía que puedan llegar a tener cáncer, y ese sí que es un cáncer. De hecho a ellas, a las que son menores de, no sé, 30 años, 35, menores de 35, prácticamente lo primero que se les hace es identificar si su tipo de cáncer no es un tipo de cáncer de mama hereditario, que es uno como muy particular, ¿no? Realmente, y es muy desafortunado, hay una asociación civil, ahorita les voy a hacer un comentario de las asociaciones civiles, que se llama, ya se me olvidó. Bueno, ahorita se las digo. Esa organización de la sociedad civil, obviamente es de un laboratorio, ¿no? De un laboratorio privado, y se dedica solamente a hacer estudios genéticos en mujeres que tuvieron cáncer de mama. Si ellos identifican que en su familiograma, es que es genoma gen 10, algo así. Ahorita lo busco. Ellos identifican, hacen el familiograma y se identifican que hay más de 2 o 3 mujeres, más aparte, por ejemplo, algunas otras variantes como la edad, les proponen a las mujeres hacerles un estudio diagnóstico genético para identificar si tienen el gen del BRCA1 o BRCA2, ¿no? Y que obviamente eso las predispone y puede ser que desarrollen
en su vida, la enfermedad, pero puede ser que no. Entonces, está el caso, por ejemplo, muy sonado de Angelina Jolie, ¿no? O sea, Angelina tenía el que, más aparte tenía antecedentes de la abuela, de la mamá. ¿Qué fue lo que ella decidió? Su seno, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos en el sistema de salud. Si ustedes van y dicen, oye, yo ya comprobé que tengo esto, ya me hice estos estudios, ¿verdad? O sea, nadie les va a decir, no te podemos atender para quitarte el seno, sin que hayas enfermado. Y eso sí tendrá que ser también un derecho de las pacientes, para no llegar a esas instancias, ¿no? Porque realmente esos procesos de atención del cáncer son bien desgastantes para la paciente y su familia. Bueno, luego, vamos viendo cómo se van configurando estas determinantes sociales, pero también a nivel macroestructural. Hay organizaciones internacionales del cáncer, a través de la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que hay varias que han evaluado cómo se presenta este mapa epidemiológico del cáncer en los países. En el caso del cáncer de mama, hay algo que obviamente se comprende a partir de las determinantes sociales de la salud. Los países desarrollados son los que tienen la mayor tasa de incidencia y de prevalencia de cáncer de mama, pero no de mortalidad. Los que tienen las mayores tasas de mortalidad son los países en vías de desarrollo. ¿Y por qué se entiende? Porque son los que tienen menos posibilidades de atención de estas enfermedades. A pesar de que países como Estados Unidos tienen una mayor cantidad de identificación de casos de cáncer de mama que en nuestro país, las de nuestro país mueren más que las de Estados Unidos, solamente por el acceso a los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan las estadísticas que hay de nuestro país, poblaciones como Oaxaca, Guerrero, aparentemente son las que menos mortalidad reportan sobre cáncer de mama. ¿Por qué? Porque las mujeres pudieron fallecer y nunca supieron de qué, ¿no? En esas comunidades donde la población queda a 8 horas, ¿no?, de la cabecera municipal, a 10 de la ciudad de Oaxaca, no va a haber posibilidad de atenderlas, ¿no? Y se conjugan toda una serie de factores socioculturales para que las mujeres no acudan a los servicios médicos. Entonces realmente es como muy complejo, pero en realidad la carga mundial del cáncer sí se nota precisamente todos estos factores determinantes sociales estructurantes de cómo van incidiendo en la mortalidad de nuestra población, ¿no? Entonces yo les decía, sí, efectivamente, en países latinoamericanos mueren más las mujeres con cáncer de mama que en países desarrollados como en Estados Unidos, ¿no? Y todo por cuestiones macroestructurales. ¿Qué es lo que pasa? Que también no solamente es la incidencia hacia las enfermedades, sino también estas enfermedades reportan impactos en lo individual, en lo familiar y en lo social, ¿no? En términos generales. ¿Por qué? Porque no solamente en el cáncer de mama tiene que ver con el impacto emocional y físico que representa el diagnóstico del tratamiento, sino que también es muy costoso para la población en general atender un caso de estos, pero también para la familia. ¿Por qué? Porque además de que la paciente es operada, le pueden quitar un seno, ¿no? Que eso es lo que todo el mundo piensa. El problema viene cuando a las mujeres, precisamente por el impacto, el tipo de cáncer que tienen, les tienen que quitar algunos ganglios. Entonces eso muchas veces a lo mejor no lo conocen, ¿no? Ganglios de los brazos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando las mujeres afortunadamente logran sobrevivir al cáncer, las mujeres ya, entre comillas, ya no pueden realizar las actividades cotidianas que social y culturalmente nos ha sido asignado. Por ejemplo, las mujeres ya no pueden lavar, ¿no? Ya no pueden planchar, ya no pueden estar colgando ropa, precisamente porque les genera otro problema, ¿no? Se les hinchan los brazos, les da linfedema, ¿no? Y tienen que usar unas mangas. Entonces es muy desafortunado porque eso va generando esos impactos en la familia. Impactos que también son sociales y que van determinando algunas otras situaciones, ¿no? Y que van detonando. ¿Por qué? Porque aparte de que es una enfermedad costosa y que tiene un impacto, también va desgastando a la familia, porque la familia tiene que pagar dinero de transporte, dinero para acompañar, alguien tiene que dejar de trabajar o no ir a trabajar o no ir a estudiar para acompañar a la señora, a la mamá, a la tía en estos procesos de atención, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo desgastante, insisto, pero que aparte también influye en muchos aspectos socioculturales, ¿no? Por ejemplo, yo lo que he visto es que cada enfermedad tiene un patrón cultural de causa y también de cura. En este tipo de enfermedades,
Las mujeres tienden a tomar mucho el fluorescence, que es un tratamiento alternativo, ¿no? Pero también disecan a las víboras de cascabel, las disecan, las muelen y se las toman en licuados. Y por ejemplo en epilepsia, la gente tiende a tomar sangre de venado. Cada enfermedad tiene su propio contexto sociocultural y eso lo tienen ustedes que aprender a ver y saber que la gente lo hace, ¿no? Y cómo darle la orientación, porque luego les empieza, ¿y qué me tomo? Y ya me siento mal, y me recomendó esto, ¿usted qué opina? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Entonces muchas ocasiones la gente, a la par de un tratamiento alópata, lleva un tratamiento alternativo. Y eso es donde se conjugan al menos dos sistemas de salud, ¿no? El científico y el cultural. Entonces realmente es muy muy interesante luego las prácticas que hacen las personas por querer subsanar su enfermedad, ¿no? Desde, les digo, matar el venado y tomarse la sangre caliente de recién fallecido el venado, hasta las mujeres que mandan a traer la víbora y de cascabel, no cualquier víbora, la víbora de cascabel. Entonces realmente, insisto, cada enfermedad tiene un patrón cultural diferente. Cuando estábamos en neurología, estábamos investigando una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. Y ese síndrome de Guillain-Barré se confunde mucho con la influenza y con enfermedades respiratorias. La gente empieza a sentir como calambres, a sentir frío, igual que un resfriado. ¿Cuál es la diferencia? Que se empieza a paralizar del cuerpo, de la punta de los pies hacia arriba, los músculos se comienzan a atrofiar hasta que la persona ya no puede respirar, comer, muere precisamente por eso, ¿no? No, es de esas enfermedades que no se ha descubierto cuál es la causa, qué lo origina. Algunos dicen que es una bacteria en el ambiente, otros dicen que es una bacteria en la comida, ¿no? Realmente no se sabe qué hay. Lo único que sí se ha identificado, bueno, tampoco quiero hablar de eso, pero muchas de las personas que llegan luego por síndrome de Guillain-Barré tienen un mes de haberse colocado la vacuna de la influenza o la del tétanos. De hecho, esa es una de las primeras preguntas que se le hacen las personas cuando llegan a la atención a neuro por el síndrome de Guillain-Barré. Entonces esta persona, este joven, es testigo de Jehová. Siempre en el caso de neurología, me encantaba porque cuando entrevistaban a las personas y les preguntaban, oye, ¿cómo llegó a neurología? Siempre nos decían, pues es que es una enfermedad rara que como nadie daba, dijimos, llévenlo a neurología, allá tienen a todas las enfermedades raras. Entonces, pues sí, los médicos daban, ¿no? Porque se presentan como unos cuadros bien inesperados de le dio una gripa y de repente se quedó paralizado, ¿no? Porque prácticamente los pacientes llegan ahí ya sin poder moverse. Entonces hacíamos esta investigación de las trayectorias de atención, porque aparte un paciente con Guillain-Barré luego no vive más de un mes, ¿no? La enfermedad avanza muy rápido. Entonces nosotros estábamos haciendo entrevistas a profundidad de cómo fueron sus procesos de atención. Entonces este joven, que era testigo de Jehová, dice que tuvieron un evento en un estadio público y que él estuvo cargando agua y llevando agua y pensó que se había resfriado. Comenzó a perder la movilidad y sus familiares lo llevaron a varias instancias. Al no tener respuesta, pues lo llevan a neuro. Cuando estaba en neuro y en terapia intensiva, porque esos pacientes, insisto, llevan a terapia intensiva y es una enfermedad costosísima para el instituto, esta señora le comenta a alguien que trabajaba esta terapia alternativa de imanes y le dice, oye, perdió la movilidad, dice que tiene esto, Y la señora que trabaja con imanes, que es una terapia alternativa, le dijo, bueno, yo puedo ir a la hora de las visitas, pero la hora de la visita en terapia intensiva es 30 minutos. La familia cedió su derecho a ver al paciente para que entrara a escondidas la señora de las terapias y ella le daba la terapia alternativa. De todos los pacientes que nosotros entrevistamos, es el único que no tiene secuelas y todos los demás pacientes de síndrome de Guillain-Barré tienen secuelas de movimiento, de la marcha, de la vista, del oído, etc., ¿no? Hacen muchas cosas alternativas, pero la señora metió de contrabando a esta persona. Y tú la conoces, ahorita te voy a comentar el caso. No, pero te lo voy a comentar perfectamente porque hace como 5 años estábamos en un congreso de investigación en trabajo social y la que moderaba la mesa era esta investigadora de la facultad de Monterrey, la SNI nivel 3, ¿no? Sí, Leti Cabello. Y expuse esa investigación del síndrome de Guillain-Barré y les decía, bueno, aquí pasó esto.
Leti Cabello me dijo ese día, y lo dijo públicamente. A mí el año pasado ya había ido con doctores y me habían dicho que no iba a poder caminar. Yo ya no iba a poder caminar. Y fui a la terapia de imanes y véanme, ¿no? Ella tenía también un problema de la marcha, no dijo cuál, pero dijo que fue esa terapia y eso fue la que... Y ahorita Leti Cabello es alguien así como nosotros, ¿no? Y ella dijo, yo no lo sé, pero a mí la terapia de imanes. Y es una mujer científica, muy científica, ese es mi nivel 3, ¿no? Me juro. Entonces, realmente la explicación de los procesos de salud y enfermedad no solamente están dados por la cuestión científica, sino también por todo lo que enmarca la cuestión sociocultural, ¿no? Entonces, no solamente son determinantes sociales de salud quienes nos hacen enfermar, sino también explicar los padecimientos, comprenderlos y tratarlos, porque la gente, insisto, si ustedes se ponen a investigar de manera cualitativa, la gente no solamente sigue el tratamiento, ¿no? O sea, uno va al doctor y te tomas el propóleo, te tomas que si la miel de abeja, la miel con limón, y esos son cuestiones que tenemos que respetar, pero que también tenemos que comprender cómo van influyendo en los procesos de salud y enfermedad. Al final cuando los casos son exitosos, la gente te va a decir, no sé qué me sirvió, pero me curé, y esto fue lo que hice. Y en todas las enfermedades así lo van a encontrar, pero cada enfermedad va a tener su propia particularidad, su propio animal, su propia hierba, ese tipo de asuntos, ¿no? De hecho, nada más rápido un paréntesis, no sé si los comenté, pero la UNAM hace como 5 años creó el Centro de Estudios sobre la Complejidad. Y uno de los proyectos que se trabajan como uno de los más importantes es justamente la articulación de la medicina alópata, homeópata y la parte tradicional. Sí. ¿No? De hecho, fíjate, ahora que regresó Narro a dar clases a la UNAM, Narro no está en la Facultad de Medicina, Narro está en las ciencias de la complejidad. Ahí está. Entonces, precisamente es esa integración. Por eso les digo, no podemos desprender, no solamente para explicar el contexto que tenemos, sino para comprender cómo los sujetos recuperan su salud, ¿no? Porque realmente está dado ahí, está totalmente articulado y funciona, ¿no? Pregúntenle a alguien que haya enfermedad así grueso, ¿qué les da? Pero bueno, ya para, ¿cuánto llevo? Porque me falta un montón, ¿eh? Sí, bueno. Sí, no es cierto. Bueno, bueno. Luego, entonces aquí tenemos problemas en la prevención y a la atención de carácter individual, de carácter intermedio y de carácter macroestructural. Por ejemplo, la falta de información de la población ahorita acerca del seguro popular y de las formas de afiliarse. ¿Por qué? Porque luego llegan las personas con cáncer y es bien desafortunado, me tocó entrevistar mujeres que no tenían servicios de derecho a bienestar. Y entonces, obviamente, todos los primeros estudios de cuando ellos empezaron a ver que el seno ya estaba uno más chico, ya se sentía una bolita, todo eso lo tuvieron que costear. Pero no tenían seguro popular. Entonces, lo primero era afiliarse al seguro popular. Número 2, hay una desarticulación de todo esto que llamamos Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque se hacían los estudios en el área privada y llegaban al ámbito público y les decían, no, yo necesito hacerte los estudios en nuestro laboratorio y volver a reconfirmar que tienes cáncer y qué tipo y no sé qué, va de nuevo la paciente y es casi otro mes, ¿no? Realmente esa parte es muy compleja, sobre todo porque aquí, pues sí, la verdad es que el tiempo apremia, ¿no? Los gastos catastróficos derivados del proceso de salud o enfermedad no solamente son a nivel individual, sino también a nivel gubernamental. Muchas de estas enfermedades fueron las que justificaron el seguro popular, ¿no? Y que de alguna manera, aunque tenemos muchas críticas sobre el seguro popular, eso permitió que en la última década mucha gente se atendiera y no cayera en la línea de pobreza y de pobreza extrema por enfermedad, ¿no? 2, el incremento de las tasas de mortalidad por cáncer de mama, ¿no? Aquí hay algo muy importante en la política. Después de 5 años de remisión, si la paciente recae, ya no tiene cobertura en el seguro popular. Y aparte el seguro popular no les cubre todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, no les cubre en las mujeres. Yo en las que entrevisté, como a lo mejor ya eran más grandes, ya eran mayores de 50 años, el seno cambia la propia percepción, la propia cosmovisión que una mujer pueda llegar a tener de su seno a esa edad. ¿Qué era lo que les dolía a las mujeres? El primer así ruptura de dolor era verse rapadas.
verse rapadas. O sea, de verdad yo tengo los textos y las notas de las mujeres y de decir, a mí ya me había dicho la doctora que me fuera cortando poco a poco el cabello. No le quise hacer caso, pensé que todo iba a llegar a las quimios con el cabello. O sea, a la segunda quimio ya dan cuenta de cómo se les va cayendo el cabello y de todo el proceso de cómo vivieron el raparse, ¿no? Desde el momento en que llegan a la peluquería y que ella les dice, rápame completamente, y que la gente de la peluquería, como, ¿por qué la voy a rapar? ¿Está usted segura que va a ser completamente rapada, etcétera, ¿no? Sobre todo porque el raparse en una mujer no es una cuestión estética, inmediatamente denota enfermedad. Y eso es lo que menos las mujeres querían, que se visibilizara esa enfermedad, ni con su familia ni con la comunidad, ¿no? Entonces, el primer quiebre es raparse. Y el segundo viene con el seno, pero el seno es algo muy privado y oculto, ¿no? Pues hay brasieres push-up, ¿no? Las mujeres se hacen sus propios prótesis con semillas, pero el cabello no lo pueden ocultar, las pelucas se ven. De hecho, muchas de las organizaciones de la sociedad civil lo que donan son las pelucas. Y fíjense que una intervención muy interesante que hace, por ejemplo, Avon, sobre todo Avon, ahí hay compañeras que trabajan en la línea rosa de Avon, a Pilar, que trabaja ahí en la línea rosa de Avon, que es la línea de Avon que atiende las cuestiones de mujeres con cáncer. Es bien interesante porque lo que hacen este tipo de organizaciones civiles con Avon es que les dan a las mujeres kits de belleza y les enseñan a cómo maquillarse las cejas, los ojos, cómo colocarse los turbantes y las pelucas y cómo cuidar su peluca. ¿Por qué? Porque sí lleva un impacto importante a la cuestión estética de la mujer, ¿no? Sobre todo, más que verse bonitas, a la cuestión de no reflejar tanta enfermedad. Pero bueno, luego tenemos que aumenta la probabilidad de las familias en caer en la pobreza, y esto es algo individual como resultado de los gastos derivados de la enfermedad, y las mujeres en áreas rurales son las que tienen las mínimas posibilidades de atención preventiva y curativa. Y entonces, también habría que señalar que el cáncer de mama no solamente les pasa a las mujeres, sino también a los hombres. Y si ustedes han visto, todas las campañas son orientadas hacia las mujeres, ¿no? No hay una que esté orientada al hombre de tú también tócate los senos, o aprende a tocarle los senos a tu mujer, ¿no? Porque yo siempre he dicho, los que más tocan los senos de las mujeres son los propios hombres, bueno, en parejas heterosexuales, ¿no? Pero bueno, habría que también hacer una sensibilidad por ahí, ¿no? Y entonces, aquí hay algo muy importante. Fíjense que en los últimos años, yo he discutido mucho porque fui en algún momento representante del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento de Organizaciones de la Sociedad Civil. Entonces yo, sobre todo viendo las cuestiones de salud, cada vez las organizaciones civiles fueron retomando más funciones del Estado. Entonces tenemos organizaciones de la sociedad civil muy grandes que realizan pruebas de laboratorio, que realizan tratamientos médicos, que apoyan algunas cuestiones de trasplante de órganos, etcétera, ¿no? Y entonces ellos fueron asumiendo algunas de estas situaciones. Algunas otras pues trabajan en términos medios porque lo que hacen es apoyar sobre todo a las familias con despensas, a través de apoyo psicosocial, de apoyo psicológico. Pero si ustedes revisan el mapa que hoy tenemos del Sistema Nacional de Salud, por ninguna parte aparecen las organizaciones sociales de la sociedad civil, ¿no? Y ellas han tenido un parteaguas, sobre todo con la población no derechohabiente y sobre todo la más vulnerable, de ir y hacer campañas de promoción o de apoyar en algunas situaciones de enfermedades complejas. Y muchos de los cambios que se han hecho en las leyes devienen del impacto que han tenido las organizaciones de la sociedad civil. El año pasado apenas se aprobaron se me olvida el nombre, me voy a acordar, pero que tiene que ver con los procedimientos mínimos necesarios para la detección del cáncer de próstata en los hombres, porque eso no está, la norma oficial. Esa fue la que se aprobó el año pasado, y eso fue gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Y en salud han existido muchos cambios derivados de ellas, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, podemos sintetizar, ¿no?, que hay antecedentes genéticos, hay esta segunda dimensión, ¿no?, que tiene que ver con los estilos de vida saludables y el nulo acceso de servicios, que es lo que también nos va dando una realidad de cáncer de mama, ¿no? Entonces, yo les decía, en una investigación que estuve realizando sobre mujeres con cáncer de mama,
Había el caso de una señora que, bueno, ya luego uno dice, yo no sé por qué me dedico a entrevistar a las personas. Esta señora de 55 años se dedicaba a ser doméstica. Ella era doméstica, ¿no? Era una empleada doméstica. Vive en Nezahualcóyotl. Su esposo es ayudante de albañil y tenía 2 hijas. Cuando ella enferma de cáncer, y creo que es afortunado porque en diciembre, si no mal recuerdo, en diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que las empleadas domésticas, las trabajadoras domésticas, ya tienen derecho a los servicios de salud. Pero esta señora desafortunadamente enfermó antes y esta señora no tenía derecho a bienestar. ¿Qué fue lo que le pasó a la señora? Tuvo cáncer de mama. Desafortunadamente, además de quitarle la mama, le quitaron ganglios y obviamente ella ya no puede lavar, no puede planchar, no puede cargar cosas pesadas. ¿Qué trabajo? Ninguno. ¿Qué fue lo que hicieron sus hijas? Sus hijas tuvieron que dejar de estudiar la preparatoria y ponerse a trabajar. ¿Por qué? Porque la señora ya no puede trabajar, ya no puede regresar a su empleo que tenía de doméstica. Y entonces se va generando todo un círculo vicioso, ¿no? Porque las chavitas de estar en prepa, y cuando yo le preguntaba muy desatinadamente, señora, ¿qué fue lo que más le dolió de todo esto? El que mis hijas dejaran de estudiar, ¿no? Mi hija dejó la prepa y no puede construir un futuro mejor. Entonces dices, no manches, ¿no? O sea, esto no solamente tiene esta determinante social, porque sus 2 hijas dejan de trabajar y una inmediatamente, ni siquiera al año, se casa, ¿no? Y la otra sigue trabajando como empleada en una farmacia. Y la señora, pues realmente, aunque ella se sienta bien, su funcionalidad ya no es la misma, precisamente para evitar el problema de los brazos, ¿no? Y entonces así tenemos toda esta serie. Por ejemplo, esta señora es, bueno, es una persona muy resiliente, porque ella se dedicaba a la venta de comida en un tianguis. Ella hacía pizzas. Y también le quitaron ganglios del brazo. Y ella decía, bueno, yo después dije, me voy a poner a hacer tamales, ¿no? Bueno, le decía, ya no puedo hacer tamales porque tengo que amasar. Lo que hago ahora es juntar las cosas de segunda que me regalan las personas y las vendo en el mercado de La Paz, de ahí de los Reyes La Paz. A eso me dedico, a vender chácharas. Pero la señora es la señora más alegre del mundo y la más resiliente y la que siempre va y apoya a las mujeres con cáncer de mama de los hospitales en los cuales ella es voluntaria, ¿no? Luego le va mejor. Esas que son muy positivas. Y les va mejor. Fíjate que hay un caso, por ejemplo, en el caso de las mujeres con cáncer de mama, ahí yo siento que es como sería como el mejor ejemplo teórico de sororidad. De todas las enfermedades, si hay una carrera nocturna contra el cáncer de mama, pues hay un montón de gente, ¿no? Un montón de donativos, o sea, en serio, de todas las enfermedades es la que tiene las redes de apoyo más sólidas, ¿no? Yo insisto, teóricamente sería como un ejemplo de sororidad, pero también a muchas mujeres les ha permitido conocer otras cosas. Yo entrevistaba, Romy es una de las mujeres sobrevivientes de cáncer que tiene muchos videos y la han entrevistado, y cuando yo le preguntaba, ¿qué aprendiste de esto? ¿No? Ella me decía, maestra, pude viajar en avión. ¿Por qué? Porque Abog un día me mandó un evento de Guadalajara y gracias a esto pude viajar en avión. Gracias a esto me divorcié y ahorita vivo por mis hijas. Y mi prioridad es mi salud y mis hijas. Aprenden mucho. Aprenden mucho. Por ejemplo, muchas luego están muy contentas porque hay como muchos eventos y vienen artistas. Estuve con tal artista, maestra. Me invitaron a tal lugar, pude viajar, me subí a un avión. Bueno, ustedes las escuchan y son personas muy resilientes también. Y eso lo van generando a través de sus procesos de redes sociales. Esta es una red social de apoyo muy importante en el cáncer de mama. Yo realmente, que he entrevistado a muchos familiares y pacientes, no hay otra enfermedad que no tenga una red de apoyo tan sólida como las de cáncer. El segundo ejemplo. Bueno, aquí les voy a dar el ejemplo que me apasiona más, que es el de la familia, ¿no? Y aquí a ver qué dice el maestro Eli, ¿no? Sí. Pero bueno, en el caso de la familia, este contexto epidemiológico también ha impactado en su estructura, pero esa estructura también impactará en algo que históricamente se le ha entregado a la familia, que son los cuidados de los enfermos, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es si efectivamente esos cambios van a impactar en la intervención del trabajo social. Bueno, esa es una tesis mía, que aquí tengo. La estructura familiar del INEGI, como lo mide el INEGI, obviamente le han hecho muchísimas críticas al INEGI, ¿no? Él lo divide en 2 tipos de hogares, los familiares y los no familiares.
Los familiares son aquellos donde no existen lazos de parentesco entre los residentes del hogar, y aquí al menos alguien sí tiene un lazo de parentesco. Y en este tipo de hogar hay tres tipos: el nuclear, el ampliado y el compuesto, y en los no familiares los unipersonales y los de corresidentes. Prácticamente los unipersonales son los que viven solos y los corresidentes son los que comparten el mismo techo, como los roomies, ¿no? O los hogares de adultos mayores hoy en día, ¿no? Prácticamente ese es el esquema con el cual el INEGI y el DIF miden, ¿no?, a las familias en nuestro país. Pero realmente la complejidad de la familia va más allá, y mucho de eso ha impactado en la cuestión biológica, ha impactado en las determinantes sociales de la salud, porque ahorita las familias en promedio tienen 3.7 personas. Volvemos a las estadísticas de INEGI, ¿no? ¿Verdad? A ver, o sea, prácticamente somos 4 o 3, ¿no? Claro. Y los nucleares excesos tienen 3.6 o 5.2, ¿no? Pero dice el INEGI que el 96.8% de la población aún habita en hogares familiares, es decir, donde algún miembro tiene alguna relación de parentesco, ¿no? O sea, que prácticamente hay un 3% que son hogares no familiares, ¿no? Pueden ser corresidentes o unipersonales. Aquí está, casi el 3 vive, permanece sola, y 0.5 con otras personas sin medir una relación de parentesco, ¿no? Pero algo en lo que ha existido ahorita mucha discusión es en la cantidad de familias homoparentales, ¿no? Y se estima que aproximadamente hay 160,000 hogares, ¿no?, del mismo sexo con hijos. Pero el Sistema de Salud, también hay una situación, señala que del 2004 al 2011 se reportaron casi 24.500 egresos hospitalarios por infertilidad femenina y 1.500 por infertilidad masculina. ¿Por qué tengo este dato? Porque ahorita las familias ya no se conforman solamente biológicamente, y no solamente a través de la adopción. Ahorita existen procesos de fertilización gracias al desarrollo de la tecnología. Les voy a poner un ejemplo muy burdo que me va a decir: no manche, maestra. El de la familia de Ricky Martin. Sí, no, claro. Es una familia homoparental, y que ellos son padres, pero sus hijos aparentemente son biológicamente de Ricky Martin, pero de otra madre, no son de ellos. Y entonces háganme el familiograma. No. Eso impacta, o sea, en la cuestión de la intervención de trabajo social, e impacta en la forma en cómo nuestra categoría, una que ha sido básica en la historia del trabajo social, también se va modificando, ¿no? O sea, yo no quiero caer ni en la estigmatización ni nada. O sea, son las familias con las que nos toca intervenir, punto. O sea, es como ahorita con este rollo de lo que pasó desafortunadamente con el huachicol, ¿no? Si a ustedes no le van a decir: pues te accidentaste, pues fue tu problema, no te atiendo. Pues no, a nosotros nos toca atender a las personas, punto. Como servidores públicos y profesionales del trabajo social, a nosotros nos toca atender. Y entonces tenemos que trabajar muchas cuestiones de género y de identificación, que hay nuevas familias, y que hoy en día la reproducción asistida es un hecho, y que eso también impacta en la cuestión genética. Porque cuando le pregunto quién es la mamá, pues no les voy a decir, no te voy a decir. ¿Y qué enfermedad estuvo? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, aparentemente este es el número de matrimonios homosexuales, pero ojo, o sea, no solamente hay matrimonios homosexuales, también hay matrimonios transgénero, transexuales. Y entonces la cosa de las familias se va haciendo más compleja, ¿no? Aquí, aparentemente, los hogares no familiares se van incrementando, sobre todo los unipersonales, y los hogares familiares van disminuyendo. Sobre todo, se incrementan aquellos de las parejas sin hijos. Cada vez las parejas deciden tener menos, o no tener hijos, ¿no? Y entonces, pues aparentemente, debido al contexto sociocultural que tenemos, pues el INEGI señala que, aunque existen estos cambios, nuestro país va a seguir siendo un país completamente familiar. Ya veremos, ¿no? Pero ¿a qué se debe que exista toda esta reconfiguración de las estructuras familiares? En una primera situación, hay un mayor control de la natalidad. Aunque la gente diga, me embaracé, o no sé, me pasó, cada vez hombres y mujeres tenemos mayores controles de la natalidad, ¿no? Prácticamente ahora sí es una decisión decidir en qué momento nos embarazamos, o si no nos embarazamos, punto. Número 2, hay un incremento de la esperanza de vida al nacer, entonces también tenemos familias como más añosas, ¿no? La situación de las enfermedades crónico-degenerativas va impactando. ¿Por qué? Porque si ya tienes a tu papá enfermo y vives solo, pues lo que generalmente se hace es: ¿me voy a vivir o me lo traigo a vivir? Y reconfigura la familia, una familia extensa, ¿no?
La legalización de la interrupción del embarazo, que va junto con pegado con el control de la natalidad. Si quiero, lo tengo, y si no, tampoco. Número 2, el control de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Cada vez ya mueren menos niños, ¿no? Ahora, ¿por qué, insisto, también se da esta reconfiguración? Porque hay un incremento de la escolaridad de la mujer. Las mujeres que estudiamos licenciatura y que de ahí te vas al posgrado, te emocionan los maestros y te vas a la maestría. Pues ya dices, me embarazo hasta los 40, ¿no? Y luego, pues antes de irte al doctorado dices, ay, creo que tengo que ir a trabajar, y entonces te metes a trabajar y ya dices, ahora ya no quiero ser ahí, ahora quiero ser supervisor y luego quiero ser jefe, y entonces pues como que la vida, o sea, se te va y ya no hay eso de en qué momento me voy a embarazar, en qué momento me voy a embarazar, porque tu vida está tan ocupada y llena de algunas situaciones que los hombres y mujeres van delegando esa cuestión, ¿no? Entonces, eso va impactando en que hay un descenso y un retraso de la nupcialidad. En primera, ya no todos deciden casarse, ¿no? Ni la gente decide juntarse. Y los que se casan, ya no se casan necesariamente por lo civil, digo por la iglesia, y ahora lo van a hacer por lo civil, ¿no? Y luego, también está este retraso, ¿no? Pues ya nos casamos, primero vivimos y después nos casamos 5 años, o después sí me voy a vivir, pero me caso ya cuando tenga 35, estoy muy joven, ¿no? Pues cada vez hay eso, ¿no? Pues la aceptación de la homosexualidad también ha reconfigurado esas nuevas estructuras, ¿no? Pero no solamente ello, siempre han existido este tipo de familias, pero ¿cuál es la diferencia? Que en los últimos 10 años sí ha existido ya una aceptación jurídica y social, y sobre todo jurídica. ¿Por qué? Porque ya se pueden casar, ya pueden adoptar, ya pueden ser derechohabientes de los servicios de salud, pueden heredar, etcétera, ¿no? Por eso digo que hay ese reconocimiento y esa aceptación jurídica, porque siempre han existido. Hay un reconocimiento a las madres solteras. Por ahí hay un libro muy interesante que se llama, creo que son los otros familiares, se llama, de una antropóloga, y ella debate mucho el término de madres solteras. Dice que es un término incorrecto y peyorativo. Por eso yo lo tengo con entrecomillado. Y bueno, algo que ha hecho que la gente cada vez desea también tener menos, y tiene que ver con una cuestión estructural, pues es la economía global y la economía local, ¿no? Cada vez no queremos tener hijos porque la situación como que no pinta, no da para mucho. Incluso la otra vez yo leyendo una nota en el Facebook, decía un ambientalista que él contribuye a acabar con la capa de ozono no teniendo hijos, ¿no? O sea, hay argumentos hasta del desarrollo sustentable, ¿no? Bueno, entonces, pues realmente hay una investigación, esta es una gráfica de una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bueno, no se ve tan amplia, pero si ustedes la revisan, realmente ellos reconocen 11 tipos de familia. Para el trabajo social lo dividiríamos, porque ellos mezclan entre estructuras y etapas del ciclo vital. Al final de cuentas no tenemos una sola estructura, que alguien nos diga y que nos convenza de, esta es una nueva tipología hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, papá solo con niños, el nido vacío, la pareja joven sin hijos, corresidentes, familia reconstruida, papá, mamá y niños, mamá sola con niños. Entonces mezcla estructuras con etapas, ¿no? Pero bueno, es una aproximación y ellos dicen, pues reconocemos 11 tipos de familias. Sí hay que contextualizar el estudio de las familias, también como el de las enfermedades, desde una perspectiva jurídica, cultural, política, económica, social y hasta biológica. Porque incluso yo les daba el dato del número de pacientes, ¿no? que han realizado estudios para la fertilidad, derivada que la familia ya no solamente se concibe de manera biológica y que incluso los tratamientos de fertilidad son al menos 3. Por ejemplo, hay un tratamiento de fertilidad que es donde a la mujer, que es la mamá, la que va a ser la mamá, ¿no? Es a la que le colocan el óvulo y el espermatozoide, pero también está la subrogada, ¿no? Que es a ella le dan, o sea, realmente ahora ya no hay una sola forma de concebir hijos, y eso también tenemos que expandirnos, ¿no? En algún momento nos va a tocar. Morgan está citado por Engels en el estudio de familia que tiene Engels, y la verdad es que siento yo que es una nota que no va a dejar de ser importante con el tiempo, ¿no? Morgan decía que la familia es el elemento activo, nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Y Engels lo va detallando, ¿no? Cómo la propia familia se ha ido modificando en sus términos de sus relaciones y cómo hasta hoy, en este neoliberalismo, llegamos a la configuración de este tipo de familias, ¿no?
aquí está más o menos en el esquema, como lo coloca Engels, la parte del estadio de salvajismo, de la barbarie y el estado de civilización en el caso de las familias, ¿no? Este esquema me parece importante verlo, que es un esquema de las formas de procreación. Yo le hice una reconfiguración porque hay una, bueno, no sé si lo podemos ver aquí, no lo traigo. Hay una página de Facebook de una revista que se llama Plumas Anatómicas, sí creo que es Anatómicas, y la verdad es que es un video donde hacen una entrevista a madres no tradicionales, y es muy interesante porque le hacen una entrevista a una madre transgénero, a una madre lesbiana, a una madre de vientre subrogado, etcétera, ¿no? Y va viendo cómo la maternidad se ejerce también ya ahora en estos tiempos de manera diferente, y cómo desde las madres lesbomaternales van generando nuevos vocabularios, ¿no? Yo en ellas escuché, por ejemplo, la primera vez que me ayudan a maternar, y dije, sí es cierto, ya le dan reconocimiento a la que siempre habían denominado la nana, la cuidadora, mi mamá, ¿no? Ahora es, por ejemplo, yo ayudo a maternar, ¿no? Porque aunque no tenga el derecho jurídico del niño, sí apoya en el cuidado de él, ¿no? Entonces les voy a mandar con el maestro Eli, hay un manual de la maternidad lesbo que hace una asociación de mujeres lesbianas, y la verdad es que trae conceptos importantes, y este esquema ellas lo ponen, yo lo reestructuré porque decía, hay formas de procreación biológica y social. La biológica efectivamente puede ser la natural, pero también la reproducción asistida, y de ahí tenemos las relaciones sexuales, la fecundación in vitro, la inyección de introcitoplásmica y la subrogación de vientre. O sea, ya no nada más es una, ¿eh? Y en el caso de lo social, pues tenemos la crianza por opción de los hijos de la pareja, ¿no? Cuando se estructura una familia reconstruida por adopción, pero también con coparentalidad, que es cuando varias personas crían a un hijo o hija, pero solamente dos tienen la guardia y custodia, y puede ser una pareja homosexual u otra heterosexual, que ellas le llaman a eso maternar. Yo dije, no, pues sí es cierto, a mí me ayuda a maternar mi mamá, ¿no? Mi prima, porque son las que luego cuidan a mi hijo mientras yo trabajo. Y eso es un reconocimiento importante que se da, porque realmente ahorita a muchos nos ayudan a maternar. ¿No? Si no, pues no, yo voy a traer al Mateo. Y entonces, pues han existido modificaciones a la ley a partir de una cuestión que es como, aparte, parecía ser meramente biológica y de un asunto privado a una cuestión social, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de la identidad sexogenérica, que esto incluso se da gracias también al desarrollo tecnológico, ¿no? El matrimonio entre personas, la adopción, la seguridad social en parejas y el orden de los apellidos. Incluso hasta el orden de los apellidos nos pegan los instrumentos, ¿no? Porque si ustedes revisan todos los instrumentos de trabajo social, ahorita, apellido paterno, materno y nombre. Ya nuestros formatos hasta eso van a tener que cambiar. Claro. Porque ya no lo van a tener que tener así, ¿no? Es más, hace mucho que tuvieron que haber cambiado, porque hay madres solteras que siguen teniendo el apellido de su familia, ¿no? Y entonces el hijo ya no tiene, ¿no? Ya no tendría el apellido de su padre, sino de su abuelo. Y entonces no necesariamente es el apellido paterno, ¿no? No sé si me explico, pero sí, bueno, ¿sí? Bueno, aquí me voy a adelantar, bueno. Y entonces, pues hoy en día, déjenme adelantarme, bueno, esto era lo del... este es, por ejemplo, yo les decía, este es el caso de la familia con síndrome de esclerosis múltiple. Nosotros hicimos estos familiogramas cuando estábamos en neurología, y bueno, aquí no se observa, pero estos están como con color, con gris. ¿Por qué? Porque aquí está el hombre y la mujer. Él tiene la enfermedad de Huntington, tuvo 2 hijos, se casa con tiene 2 hijos, se casa y tiene la enfermedad de Huntington, pero aquí los que tienen todavía esa posibilidad de tener Huntington son ellos que todavía desconocen. ¿Sí? Ahí el problema es que hay una prueba que se puede realizar para identificar si tienen el gen de la huntingtina, pero tienen que ser mayores de 18 años, y muchas veces cuando se conocen ya las sintomatologías, pues la persona ya tuvo hijos, ¿no? O sea, la verdad es que hay una especialista en trabajo social en el Instituto de Neurología que hace esos procesos de intervención de asesoría genética. A eso se encarga Adriana Ochoa, del Instituto de Neurología, y ella es SNI 1.
Entonces es muy interesante. Entonces, bueno, sí hay rupturas, ¿no?, derivadas de todo este contexto epidemiológico, en las formas de intervención, en los marcos epidemiológicos, diría yo. Y la primera tiene que ver con que preguntarnos si son diferentes los sujetos con los que intervenimos hoy en día y en qué. Ya lo decía el maestro Carballeda, ¿no?, que hoy tenemos sujetos inesperados que llegan a los servicios de salud, ¿no? Porque ya no sabes qué esperas, ¿no? O sea, ya parecía ser que no les puede pasar algo peor, porque aparte de tener ciertas enfermedades, luego no tienen redes sociales de apoyo. Y entonces son a las personas que son los abandonados, a los pacientes que nos dejan en los servicios de salud, a los que no pueden existir, por ejemplo, o se les dificulta la adherencia al tratamiento precisamente porque no tienen esas redes de apoyo. Pero aparte también los sujetos hemos cambiado gracias a las redes tecnológicas. Ahorita le dices a alguien, ay, creo que tengo esto, y te metes luego a googlear qué síntoma tienes y te aparece que tienes, cuál es el tratamiento, y eso también va predisponiendo a los sujetos, ¿no? Ya que exista tanta información negativa sobre las enfermedades, o ya prácticamente, creo que hoy sí se confirma que todos somos un médico con el internet, ¿no? Me duele la cabeza, ¿qué me tomo? Siento esto, ¿qué me tomo? ¿Tiene cáncer de mama? A ver, ¿qué tiene? ¿Dónde la llevo? Todo está en el internet. Entonces, prácticamente el sujeto hemos cambiado en términos de esto, y eso también va implicando que nuestras intervenciones vayan modificando. Yo creo ahorita que, por ejemplo, poner un periódico mural como los que poníamos antes en las instituciones, pues no sirve mucho en promoción a la salud, ¿no? O le doy el folleto y tampoco les va a servir. O sea, ahí las estrategias de educación y de promoción social, de trabajo social, tienen que modificarse acorde a los sujetos con los que estamos trabajando, ¿no? O sea, tenemos que hacer esa innovación social de la que luego hablamos, de ingeniarnos cómo puede llegar estas informaciones y estas recomendaciones a las personas, pero con los nuevos sujetos con los que estamos trabajando. Prácticamente ahorita estás en una sala de espera, esperas el metro, el camión, lo primero que haces es sacar el celular y empiezas a ver hasta el Face, ¿no? Sí. Tienes otro esquema, sí, o los videos, ¿no? O los videos, o sea, tienes que imaginar una nueva configuración. De hecho, ahorita ya no estamos trabajando sobre el tema de educación social, ya se ha pasado a un tema de alfabetización en salud. Porque educación social es solamente sí, yo sé esta información y sé que el cáncer de mama da, pero el de alfabetización a la salud es, ¿qué hago yo con toda esa información que tengo? ¿No? Entonces sí ha existido ya un cambio, incluso hasta en estos preceptos de intervención y conceptuales. Por otra parte, pues obviamente sí tenemos datos muy importantes. Por ejemplo, casi el 86% de la población que usa celulares es con prepago, ¿no? Prácticamente somos el tercer país con mayor crecimiento en usuarios de internet. No hay nadie que ahorita prácticamente no tenga internet, ¿no? Somos en Facebook, somos el quinto lugar a nivel mundial que tiene Facebook. Pasamos prácticamente en promedio casi 5 horas, 4 horas 30 minutos en internet. El 50% del tráfico de internet es desde los dispositivos móviles, ¿no? Somos el cuarto país que pasa más tiempo en redes sociales. Y eso sí es importante porque implica sedentarismo, implica que estés viendo, no sé, que puedas jugar mucho con la percepción de la población, ¿no? Entonces, pocos compran en línea, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros en internet? Pues el 23% ve videos virales, ¿no? Lo de los perritos y todo eso. Videos musicales, ¿no? Que esto es importante. 12% ve los tutoriales, que ocupa la tercera posición, ¿no? O las noticias o las caricaturas, ¿no? Pero realmente aquí los videos sigue siendo en lo que las personas más fijan su atención, ¿no? Entonces tenemos un cambio total, un paradigma total del tipo de personas con las que estamos trabajando y el tipo de personas que somos. Y entonces, lograr efectivamente incidir con estrategias de intervención, o sea, tenemos que reconfigurar a ese sujeto inesperado, como le llama Carballeda, pero también el sujeto que hoy nos llega con demandas y con problemáticas que rebasan la frontera institucional, ¿no? Por otra parte, yo les decía, tenemos campos emergentes en el ámbito de la salud, ¿no? Si consideramos que los cambios emergentes son la oportunidad para intervenir con una visión basada en las adversidades que provocan crisis, entendida esta como un cambio brusco o una modificación importante, pues hoy en día el ámbito de la salud creo que yo es el que más rupturas tiene en trabajo social y el que más campos emergentes nos da. ¿Por qué? Porque hoy en día ya la ley nos mandata que al menos en el segundo y tercer nivel de atención tengamos grupos de bioética, ¿no? Un comité de bioética, y que en ese comité de bioética, bueno, al menos cuando yo estaba en el Instituto de Neurología, a nosotros nos mandaban a llamar, que ni siquiera éramos personal del instituto, y nos decía el doctor Ramírez, muy lindo, que era entonces jefe del área de neuropsiquiatría,
y nos decía, tenemos este problema y queremos la opinión de trabajo social. Quiero la opinión de trabajo social para esta situación. Entonces, hoy en día tenemos muchas situaciones bioéticas. No traigo a la mano los libros del doctor Ramírez. Siempre llevo con un montón de libros cuando voy a dar conferencias, pero el último libro del doctor Jesús Ramírez tiene unos casos de bioética que él los describe como casos, como literatura, pero en realidad cuando uno los lee, uno dice, esto es un caso de bioética, ¿no? Un caso de una mujer que tiene un accidente, tiene afectación en el cerebro, tiene pérdida del habla, pero la mujer puede hacer procedimientos todavía cognitivos que le permitan sumar, restar, puede leer, etc., ¿no? Y la mujer, derivado de una situación entre la enfermedad, un antecedente histórico individual y de los propios medicamentos que tiene, la libido se le altera. Entonces andaba teniendo relaciones de peligro, ¿no? Por así lo digo. Lo que hace la mamá de la paciente, ella ya tenía otros 3 hijos, y lo que hace la mamá de la paciente, una mujer mayor de edad, adulta mayor, le dice al doctor, doctor, queremos operar a mi hija para que ella no tenga hijos, porque ya tiene 3 hijos, ahorita es una mujer todavía en edad fértil, nos han llegado a conocimiento nuestro de que tiene, es promiscua, ¿no? Y realmente yo ya no puedo cargar con los 3 hijos más ella, porque se vuelve, a pesar de ser una mujer que pierde el habla, la chava puede caminar, puede salir, o sea, no se le altera mucho la cuestión cognitiva, ¿no? Pues ese es un caso de bioética, porque se tiene que discutir eso. Porque a una persona que pierde el habla, ¿no?, que tiene ciertas afectaciones, ¿no?, cognitivas, no muchas, ¿cómo puedes tú, la madre, ¿no?, interceder para que solicites hacer una operación para ya no tener hijos? Una cuestión jurídica, una cuestión social, una cuestión psicológica, ¿no? Y eso lo tiene plasmado el doctor Ramírez en esa publicación, ¿no? También, por ejemplo, el tema de los cuidados paliativos con el tipo de enfermedades que tenemos hoy son súper importantes. Hay una ley de cuidados paliativos, se va a discutir, por ejemplo, ahora en este nuevo gobierno, ¿no?, el decidir morir, ¿no?, cuando se tenga una enfermedad como el cáncer. Por ejemplo, la migración también nos genera problemas de salud. Había una publicación hace años de España que hablaba de la neurocisticercosis. Y entonces era muy interesante porque los españoles argumentaban, y en ese artículo evidenciaban que la mayor cantidad de pacientes con neurocisticercosis que ellos tenían en España eran los migrantes, no los españoles, sino eran migrantes. Bueno, y obviamente hay enfermedades que configuran los migrantes, ¿no? La cuestión de la donación y trasplante de órganos ha sido hoy ya un tema, es una realidad, pero también es un pendiente. Y pues obviamente también en este nuevo gobierno se va a reconfigurar la ley con relación a la donación y trasplante de órganos, ¿no? La diversidad sexual también configura un campo emergente, y hoy en día las emergencias sociales. El término de emergencias sociales no ha sido tan discutido hoy en día, comienza apenas a reflexionarse y argumentarse teóricamente, pero por ejemplo cuando hablamos de emergencias sociales hablamos, por ejemplo, yo me esperaba que Andrés Manuel López Obrador, casi en el DF y en Guanajuato y en otros estados, dijera que estamos en emergencia social, como lo que pasó con los sismos, ¿no? O sea, la cuestión de los sismos fue un caso de emergencia social. Realmente ni sabíamos cómo movernos, a todos nos tomó desprevenidos, toda la situación se salió de las manos del ámbito de la salud, del ámbito de la protección civil, etc. Pero incluso pensando en eso, la propia cuestión de la protección civil se vuelve hoy en día, al menos en ciudades como la Ciudad de México, en Oaxaca y en Guerrero, un campo de intervención de trabajo social. La gente necesita organizarse para prevenir desastres de esa índole y saber qué hacer en caso de sismo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, ahorita en la escuela, ya cada vez que hay un evento en un auditorio, es obligatorio que digamos, estamos en el auditorio y las salidas son estos y esto es así, y vamos a actuar de tal manera. Y eso pocas veces se sabe. Entonces hay campos emergentes que se han configurado, ¿no? Y entonces, ahí viene también mi tercera ruptura. Ya me voy, casi. Este es el mapa del Sistema Nacional de Salud. Entonces está dividido por seguridad social, la parte asistencial, que lo dan los gobiernos locales, y obviamente el ámbito privado de la salud. En ningún momento vemos instancias de salud que han sido configurados por organismos de la sociedad civil. Es muy débil. Es muy débil, pero sí se tiene que articular. Y yo les voy a poner el ejemplo clásico de Fundación Teletón. Yo sé que muchos están en desacuerdo con Fundación Teletón, pero Fundación Teletón lo que encontró fue un vacío de una práctica de intervención
en el ámbito hospitalario. Nadie atendía a los niños con discapacidad, ni a los niños ni a sus familias. ¿Qué fue lo que hizo Fundación Teletón? Ha sido tanto el auge que incluso meritaría una tesis, yo creo que de maestría, porque ha crecido, creo que tiene como más de 20 centros Teletones en todo el país. Y aparte de eso, tiene la universidad, tiene un centro oncológico y un centro de autismo. Entonces, ha ampliado de la discapacidad a la discapacidad psicosocial, ¿no? El autismo. Y ahorita ya está avanzando en las opciones de cáncer. Entonces, ha sido tan amplio que Fundación Teletón es hoy por hoy una institución con reconocimiento para la atención médica, aunque no les guste a los que trabajan la perspectiva social de la discapacidad, trabaja mucho la atención médica de los pacientes infantiles, ¿no? Entonces, de hecho, ellos, igual que las instituciones públicas, tienen fila de espera para que los niños entren a atención a Fundación Teletón, ¿no? Tienen fila de espera y fila de salida, porque la gente no quiere salirse, pero tienen fila de espera y no hablo de meses, de años, para ser atendidos en Fundación Teletón. Entonces, esta es una organización de la sociedad civil. Punto. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, la Fundación CIMI. Todos en nuestra colonia tenemos un CIMI cerca. ¿Qué es lo que hace Fundación CIMI? Y realmente, ahorita, yo creo que no se ha desbordado el sistema de salud porque tenemos este tipo de organizaciones, pero Fundación CIMI es como una coladera. O sea, sí, o sea, ahorita van y 5, 10, y más en diciembre, 5, 10 personas, 20 formadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de Fundación CIMI, Fundación Teletón no da nada gratis, pero todas las consultas las cobran muy baratas y se entiende que se va como refinanciando. Pero en la Fundación CIMI, creo que ahí sí tenemos un grave problema, porque nosotros hacemos el gasto de bolsillo. Vas y pagas la consulta y pagas los medicamentos. Ese dinero sale de nosotros. Y entonces, a la par o de manera paralela que yo estoy pagando la atención de mi salud en Fundación CIMI, también estoy dando mi cuota al IMSS, ¿no? Y entonces tenemos por eso les digo, es como una coladera en el que prácticamente Fundación CIMI ahorita es como un paliativo al sistema de salud, ¿no? Voy más rápido porque me atienden en el CIMI y voy y me formo y me sale más barato que irme para allá. Y aparte te dan medicamentos, que o sea, dices sí lo pago, pero por ejemplo, una gripa, ¿no? Sabes que vas a lista al seguro y te van a dar tu paracetamol, tu clorfenamina compuesta y de ahí no pasa. Y en similares te dan otro tipo de tratamiento un poco más fuerte, por así decirlo, que sabes que te vas a sentir mucho mejor que si vas a perder el tiempo al IMSS. Claro, entonces aquí está, ¿no? O sea, el tiempo de espera, el impacto que tiene. Entonces, esto ha hecho que Fundación CIMI se multiplique y que tenga hoy por hoy, y que esta fundación haya sido el patrón para que otras farmacias tengan hoy en día consultorios. Ahorita no hay ninguna farmacia que no tenga un consultorio, a San Pablo, a la farmacia San Isidro, todas tienen un consultorio. Y eso hace que sea un filtro para nuestro sistema de salud. Pero al final de cuentas, te digo, esto no se ha reconocido. Lo que decía el maestro FUCAM, atención y tratamiento a mujeres. ¿En qué momento el Estado se vuelve tan débil en la atención a la salud que organismos de la sociedad civil tienen que salir para poder paliar todo lo que ellos no pueden? Entonces, imagínense si no existieran las farmacias del Dr. CIMI, por ejemplo. Eso, sí. Al final es un muro de contención, sí, independientemente de... Pero casi nunca lo replanteamos de esa manera, ¿no? Pero y sí tenemos que pensarlo, que quien hace el gasto de bolsillo de Fundación de esa atención a la salud es de nosotros. Y piensen al final de cuentas cuánto nos cuesta financiar nuestra salud por eso. Porque si no, con Fundación CIMI vas con el médico privado de la colonia, ¿no? Entonces, realmente sí hay como muchos temas para trabajar en el ámbito de la salud, ¿no? Que nos permiten ir haciendo análisis y encontrando determinantes sociales que inciden en los procesos de enfermedad, pero también que inciden en los procesos de atención y de comprensión de los padecimientos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Tenemos unos minutitos rápidos para si tienen alguna pregunta, comentario, y ver aquí a distancia también. Yo te quería comentar algo que
Norma, les comentaba, bueno, es una profesora de la escuela, licenciada, maestra y ahora próximamente doctora en trabajo social. Y ha trabajado mucho desde hace mucho tiempo el tema de la investigación. Y se ha concentrado, como ustedes pueden ver, en el tema de la investigación cualitativa, aunque también has hecho investigación cuantitativa. Pero ahorita es como el tema. ¿Tú qué les recomendarías como colega? Bueno, el diplomado no solamente son colegas de trabajo social, tenemos psicólogos, médicos, enfermeras, pero como que en esta experiencia que tú tienes de tantos años, así como sintetizar algunas cosas que pudieras tú decir, para hacer investigación cualitativa, estas sugerencias podría serles. Bueno, en primera, que hagan trabajo de campo. O sea, la verdad es que es la única forma de aprender. Y uno, creo que el grave problema de las investigaciones, por ejemplo, para mis tutorados, siempre es obligatorio poner en qué la regaron, ¿no? ¿Qué no estuvo bien de lo que hicimos? No hay ninguna investigación que reconozca qué hizo mal. Entonces, eso es malo, porque pues, desafortunadamente siempre aprendemos de los errores, ¿no? Entonces yo siempre les digo, oye, pon aquí que nosotros, por ejemplo, la variable la medimos mal, ¿no? Esa variable para próximas investigaciones tiene que medirse de tal manera, o tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Pero uno tiene que reconocer en qué la regó y cuáles son las limitantes de la investigación. Cuando yo reconozca eso, voy a poder estar trabajando y mejorando mi práctica. Si yo pienso que todo me salió bien, estoy mal. Realmente todas las investigaciones tienen su punto hueco. El muestreo, la pregunta, la sistematización, no me alcanzó esto, no fue la mejor muestra, etc. Uno tiene que reconocer esos errores. Y en el momento en que nosotros partamos y digamos, sí, aquí me faltó esto, o no les pregunté esto, yo tengo que decir que para sucesivas investigaciones yo recomiendo se integre este apartado, esta categoría, se analice desde este enfoque. Yo creo que eso es lo importante, reconocer esas limitaciones, ¿no? Pero también, la verdad es que solamente se aprende aprendiendo y haciendo, ¿no? A nosotros nos ha costado mucho trabajo, ¿no? No puedo decir la palabra, aquí está, queda grabado, pero uno va regándola y aprende, ¿no? Y realmente eso es importante, ¿no? Porque no podemos decir que no hay errores, ¿no? Todos cometen errores, todos, y más los investigadores. El problema es que no lo reconocen en los artículos, ¿no? Siempre publican como lo bonito. Y lo otro es que la verdad es que poca gente le invierte a la cuestión de la investigación cualitativa, ¿no? Yo de lo que a mí me pagan, yo me he comprado mi presentador, yo traigo por ejemplo mi grabadora, siempre que grabo traigo mi grabadora y mi celular, entonces intento grabar con las dos cosas a la vez por si una cosa falla. Ya tengo dos al menos sustentos, trato de trabajar, por ejemplo, yo desde la academia trabajo mucho con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces hago vínculos con ellos y ellos me permiten acercarme a las poblaciones o me invitan a sus eventos. Entonces, por ejemplo, el 6 de febrero vamos a hacer un evento conmemorativo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y vamos a formar en las islas de Ciudad Universitaria con 20 organizaciones de la sociedad civil y familiares y pacientes de enfermos de cáncer un moño monumental con 800 flores. Entonces, lo estamos haciendo la escuela y la de GOAE. Lo vamos a hacer en las islas, va a haber unos stands de las 20 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con todos los tipos de cáncer y con todas las poblaciones, niños, adultos mayores, ¿no? Entonces, realmente creo yo que vincularse con organismos y con los especialistas en el tema también es como una estrategia, ¿no? Porque realmente ellos son los que conocen, los que, por ejemplo, sobre todo en organizaciones, los que identifican cuáles son los huecos en las leyes, en las normas oficiales. Por ejemplo, nosotros con los grupos de apoyo, a mí me acercaron mucho las mujeres con cáncer de mama que han tenido, por ejemplo, que son sobrevivientes, ¿no? Mujeres que incluso cuando yo las entrevistaba llegaban muy felices y me decían, sí maestra, pregúntame lo que quiera, y se iban mal, ¿no? Porque uno lo que hace en estos procesos es volver a hacer que
lo que vivieron, ¿no? Sobre todo en enfermedades tan difíciles como el cáncer. Entonces, también hay que ser muy sensibles, pero también uno se siente mal de dejar a la gente llorar, ¿no? En un proceso de investigación, y eso también uno tiene que aprender a cerrar como esas prácticas de entrevista, ¿no? Y sí, realmente no hay como trabajar en el campo, y las instituciones de salud luego son muy cerradas, ¿eh? Por eso yo he decidido trabajar con organismos de la sociedad civil, porque en las instituciones es, a ver, ¿cuál es tu compromiso, no? A ver, pero tú no eres, así un día me lo dijeron, tú no eres nadie aquí, ¿no? Entonces, como tú no eres nadie aquí, de que no eres ni la empleada, ni la enfermera, ni la trabajadora social, tienes que buscar un médico con quien hacer la investigación. Y tiene que pasar a aprobación del Comité Científico de Investigación. Entonces ahí ya se te fue un año, ¿no? O medio año, porque aparte tienes que atender las observaciones hasta que lo aprueben y etcétera. Y en cambio con las organizaciones de la sociedad civil, que también tienen todos estos vínculos médicos y con los pacientes y todo eso, para mí ha sido más fácil trabajar las cuestiones de trabajo de campo con ellos, ¿no? Entonces, si tienen que trabajar algo, vincúlense de esa manera y pues hagan las cosas, no van a, por más que uno les dé cuestiones teóricas, solamente aprende uno haciendo, ¿no? Entrevistando, yendo al campo, a los eventos, conociendo a la gente y también leyendo, ¿no? Realmente hay muchísimo, por ejemplo, de familia, hay muchísimo material de los antropólogos que no son trabajo social y que han estudiado las nuevas familias, ¿no? Y que, por ejemplo, tenemos que recuperar en lo social esas nuevas teorías y metodologías de intervención, ¿no? En el ámbito de la salud, pues ahorita hay toda una corriente, por ejemplo, en el caso de la UNAM, hay todo un grupo de personas, de catedráticos de la UNAM que trabajan mucho en la investigación cualitativa, ¿no? Con trayectorias, que lo trabajan desde la cuestión fenomenológica, de la cuestión biográfica, de la cuestión de las experiencias, etcétera, ¿no? Realmente el paradigma da para mucho. El problema es, ni siquiera el asunto es luego entrevistarlos. Creo que la gran crisis que nos llega a todos cuando hacemos este tipo de ejercicios de investigación es cómo analizamos la información. Ahí es cuando les llega la crisis. ¿Qué hago con 1000 hojas de entrevistas, ¿no? ¿Cómo las sistematizo? Y lo que yo siempre les he dicho, no trabajen solo. La investigación no se hace, incluso eso ha cambiado. Antes las investigaciones eran de una sola persona, ahora ya cambió, la investigación se hace grupal. La investigación se hace grupal, se hace colectivamente, ¿no? Si no aprendemos a trabajar en equipo, sobre todo los trabajadores sociales, la verdad es que vamos a seguir como muy detenidos. La investigación se hace colaborativamente. Nosotros hemos hicimos un análisis de las visitas domiciliarias, de más de 1000 visitas domiciliarias del Instituto de Neurología, y lo hicimos con los médicos. Y el análisis estadístico, ahí nos ayudaron mucho los médicos. Y ahora es que es una publicación que ha tenido como cierto impacto porque es de las visitas domiciliarias, de los reportes de las visitas domiciliarias, pero no la hicimos solos. La hicimos con un grupo de médicos, la hicimos con el Departamento de Trabajo Social y la hizo el Laboratorio de Ciencias Médicas. Entonces, ese tipo de investigaciones y que realmente se publican, se tienen que hacer en equipo. ¿Sabes? Gracias. Y bueno, hay ocasiones en que a lo mejor uno hace la talacha y en algún momento le cuesta ceder, ser el primero colocado, ¿no? Ya después uno va agarrando trayectoria y ya después va uno siendo el segundo, el tercero, el segundo y luego el primero, ¿no? Entonces, trabajen mucho en equipo. Esa sería mi recomendación. En equipo y en equipo. Entonces, cuesta mucho trabajo, pero logren trabajar con la gente que se compromete, porque también en investigación pues muchas veces no hay como mucha recompensa, ¿no? Ya toda la recompensa viene en los salarios, en los sueldos. Y hay eventos, sobre todo en el evento de las áreas médicas, es donde sí hay luego premios en efectivo, ¿no? O premios, por ejemplo, en los de trabajo social. En uno de neurología, un día me dieron 5,000 pesos, porque me llevé un primer lugar en investigación de maestría. Y fue con una investigación cualitativa de Huntington. Ahí, ¿no? Pero bueno, son 5,000 pesos, pero no son para mí. Que no me acuerdo, creo que compramos un escáner o una fotocopiadora para el laboratorio, ¿no? O sea, es para eso, ¿no? Y eso pues ni siquiera compensa lo que gastas en pasajes, ¿no? Pero bueno, tú dices, ya nos ganamos y nos llevamos a un primer lugar, ¿no? También en carteles nos hemos llevado primeros lugares y nos dan, por ejemplo, un día nos dieron una tablet, ¿no? De una marca muy dudosa, pero pero pues tú le dices, bueno, para mi alumno de servicio social, es lo simbólico, pues para mi alumno de servicio social, ¿no? Ni siquiera para mi alumno de servicio social. O te dan luego, ¿qué más nos han dado? Pues nos han dado también otras cosas, pero tú te
terminas diciendo, para mi alumno de servicio social que me apoyó, toma, llévatelo tú, bueno, como maestro, ¿no? O que se quede, por ejemplo, para el laboratorio de sociomédicas, ¿no? Y que se quede para uso de los que formamos parte del laboratorio. Entonces, prácticamente de eso se hace, te vas haciendo, ¿no? No es algo que vaya a redituarte como en muchas ganancias si no tienes una plaza académica, ¿no? De investigador. Eso te reditúa mucho cuando eres investigador o investigación. Pero cuando te dedicas a eso como una parte extra, pues más bien es satisfactorio, ¿no? En los dos sentidos. Pero bueno, trabajan en equipo. Y cualquier situación de bibliografía que necesiten o algo así, pues escríbanme y con mucho gusto. Yo tengo mucha bibliografía ahorita de familia, tuve un proyecto que me apoyaron y tuve la fortuna de que me dieron 20,000 pesos para comprar libros. Entonces yo era la más feliz en Gandhi con 20,000 pesos en libros, ¿no? Entonces nos hicimos de un buen número de libros sobre nueva metodología y cuestiones teóricas de las nuevas familias y de procesos de enfermedad y familia, ¿no? Y también, pero bueno, hagan sus ejercicios de investigación. Siempre vamos a tener errores, lo importante es reconocerlos y que vayamos superándolos. Creo. Muy bien, pues un aplauso. Vamos a pedirle a que nos ayude para entregarle aquí su constancia. La Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social, la CE, otorga la presente constancia a la maestra Norma Cruz Maldonado por su participación como conferencista magistral con el tema La investigación social en salud desde la perspectiva de los determinantes sociales dentro del sexto diplomado iberoamericano de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Ciudad de México, a 19 de enero del 2019. Muchísimas gracias. Muy bien, y tenemos ahí unos presentes por parte de la red y ya tengo las más publicaciones, ¿no? Más que leer, ya ves. Estamos trabajando en conjunto con otro compañero del Hospital General de México, una publicación sobre trabajo social en salud, entonces te vamos a invitar a... Sí, claro. ¿no? Yo también voy a escribir tengo la intención de escribir el manual